McGonagall entornó los ojos y dijo con voz baja pero cargada de furia escocesa. «Profesor Lockhart, ¿me explica esto?» Lockhart, aún en el suelo, intentó sonreír. «Le aseguro que todo está bajo control». Selene ya estaba de pie junto a la jaula vacía de los duendes, la burbuja aún flotando como una lámpara mágica. Con una voz dulce como la miel dijo: «Si se pregunta por qué estoy acá, yo me ofrecí a ayudar como su asistente, pero no estaba en la descripción del trabajo rescatarlo de sus propias criaturas desatadas. Espero que esto no arruine su siguiente columna en Corazón de Bruja, profesor». Hermione, roja como un tomate pero intentando no reírse, miró a Selene con mezcla de respeto y resentimiento. Harry y Ron estaban llorando de la risa. Y Maddie, la rana, se relamía los labios. Mientras la profesora McGonagall arrastraba verbalmente a Gildero y Lockhart como si fuese un alumno de primer año atrapado copiando un examen, Selene agitó su varita de tejo con precisión quirúrgica. La varita, fina, oscura y flexible, con su núcleo de cuerno de unicornio, emitía un leve brillo plateado al canalizar su magia restauradora. «Reparo. Reparo. Reparo», dijo con voz rápida pero suave, casi entonando una canción. A su alrededor, las páginas rasgadas volvían a unirse como si nada, los cortes en los uniformes y mordeduras se cosían solos, y un par de gafas rotas se ensamblaron con un sonido cristalino. «Gracias, Selene», dijo Harry. McGonagall, aunque aún furiosa con Lockhart, se detuvo al ver a Selene restaurando el orden con calma y habilidad. «Señorita Good», dijo con una ceja levantada. 10 puntos para Slytherin por su sentido de responsabilidad, a pesar del espectáculo anterior. Selene sonrió con cortesía, hizo una leve reverencia y salió del aula, o eso pareció. Una vez que todos se fueron, Selene se escabulló de entre las armaduras encantadas del corredor y regresó sigilosamente al aula vacía. El esqueleto de dragón, todavía tirado en el suelo, brillaba tenuemente bajo la luz de las antorchas. Tenía al menos 3 metros de largo, y aunque una de las costillas estaba floja, era una pieza de valor incalculable. «Una pena dejarte aquí sin propósito», murmuró, y abrió la entrada de su espacio pocket, para meterlo. Pero Selene no era descuidada, necesitaba una copia perfecta para que nadie notara el hurto. Sacó varios materiales de una pequeña caja de madera tallada, papel estucado encantado, resinas mágicas y polvo de fosfato de calcio, base del tejido óseo. Usando transfiguración avanzada, hechizos de imitación y endurecimiento, creó una réplica exacta, hueso por hueso. Al final, aplicó un encantamiento de desgaste para darle apariencia de antigüedad. El trabajo era tan perfecto que incluso un medimago experimentado tendría que usar veritascopía para notar la diferencia. «Listo, Maddie. Hora de hacer negocios». Selene puso a la venta el esqueleto del dragón en el mercado interdimensional, donde criaturas de todos los planos y dimensiones intercambian objetos prohibidos, reliquias y artefactos. Y un tal armero Graxul, un semigigante, fue el primero en enviarle una oferta. Auténtico esqueleto de dragón juvenil escamador negro. Mantenido con magia ambiental. «No pregunten cómo lo conseguí», le escribió Selene. El armero lo inspeccionó con un monóculo encantado, gruñó en su idioma natal y asintió. «Acepto. Puedo forjar de esto armas, armaduras, varas. ¿Qué deseas a cambio, pequeña bruja?» Selene sonrió. «Quiero un pectoral de hueso de dragón, con runas de resistencia física, y si puedes, añade un canalizador de magia de fuego. Me gusta arder cuando me enojo». Graxul carcajeó tan fuerte que una estantería tembló. «Trato cerrado». Resultado. Horas después, de regreso en Hogwarts, Selene ocultó su nuevo pectoral de hueso dentro de su baúl encantado. Era blanco opalescente, ligero como una pluma y tallado con runas que centelleaban al contacto. Ahora tenía más 30% de resistencia física, protección ante impactos, caídas o maldiciones de empuje. Bono mágico en conjuros de fuego, y daño, y control. Y una réplica perfecta del esqueleto en clase para evitar sospechas. Maddie croó suavemente, enroscada en su almohadón de plumas de fénix barato. «¿Y ahora, qué sigue, Maddie? ¿El sombrero seleccionador tal vez?».
susurró Selene, acariciando el hueso tallado del pectoral. Se viene una era ardiente. A la mañana siguiente Selene fue al segundo piso, en específico entró al baño de chicas. Era tan silencioso como un mausoleo, salvo por el constante goteo de un grifo que nadie podía arreglar. Ni siquiera la magia parecía querer entrar en conflicto con el alma doliente que lo habitaba. Selene entró con paso firme, su túnica ligeramente agitada por un viento que no venía de ningún lado. En cuanto sus botas pisaron el suelo resbaloso de mármol, una niebla helada recorrió los espejos agrietados. ¿Quién osa perturbar mi tragedia eterna?, sollozó una voz desde una de las cubetas. De una de las tazas emergió lentamente Myrtle Warren, o como todos la conocían, Myrtle la Llorona, con sus gafas torcidas, su pelo húmedo y sus ojos eternamente empañados por lágrimas invisibles. Selene se quedó en silencio unos segundos. Estaba acostumbrada a espectros, pero este espíritu olía a injusticia mal enterrada. Buenos días, Myrtle. No vengo a burlarme ni a asustarte, dijo con voz cálida. Solo quiero charlar contigo, de chica a chica. Myrtle parpadeó. Nadie le hablaba así. Nadie. ¿Para qué? ¿Para reírte de cómo morí viendo unos ojos amarillos por una rendija? ¿O para recordarme que nadie nunca hizo justicia? Precisamente por eso. Vengo a buscar la verdad, y darte algo que nunca te dieron, justicia. El sistema le habló desde que vio a la Llorona. Mientras Myrtle flotaba con escepticismo, una ventana flotante e invisible, solo visible para Selene, se desplegó ante ella con letras doradas. Misión secundaria: justicia para Myrtle. Identifica públicamente al asesino real de Myrtle Warren. Demuestra cómo el director Armando Di Pet encubrió el crimen. Castiga a la criatura responsable y a su amo. Objetivo opcional: revivir a Myrtle. Tiempo estimado para completar: 1 año. Recompensa: reliquia mágica, lágrima del olvido, y acceso a cámara de la memoria y mejora permanente de carisma oscuro. Selene cerró la interfaz con un parpadeo, sabiendo exactamente por dónde empezar. Paso 1. Gana la confianza de Myrtle. Así que viste unos ojos en aquel día fatídico, Myrtle, ojos amarillos, grandes. No era un alumno. Era una criatura. ¿Y qué sabrás tú? Todos dicen que fue un accidente. Que fue culpa mía por llorar como una estúpida. Selene se acercó y sacó de su túnica un pequeño frasco con esencia de memoria. Yo ya sé quién fue. Sé que Tom Riddle, el ahora llamado Voldemort, liberó al basilisco. ¿Que tú moriste por ser pieza de un oscuro ritual? Pero quiero que tú me ayudes. Esto no lo debe saber el director, pues no es de confianza, pero quizás puedas vengarte del asesino y de su bestia y revivir. Myrtle tembló, y luego por primera vez, asintió despacio. ¿Me ayudarás a renacer?, preguntó en un susurro agónico. Selene la miró a los ojos. Sí. Pero primero, te daré un cuerpo prestado. Un recipiente temporal. Y para eso, Myrtle, necesito que me ayudes a robar el diario de Tom Riddle. Paso 2. El plan de la resurrección espectral. Selene le contó lo del diario de Riddle, que había una parte del alma de su asesino y cómo esa pieza podría volver a tener carne y hueso, lo cual usaría para revivirla. El baño de chicas quedó impregnado de resonancia mágica, como si el aire hubiera sido agitado por un viento ancestral. Sobre el lavabo central, un papiro antiguo ahora brillaba con una firma doble, una línea de sangre de Selene, y una estela perlada de ectoplasma perteneciente a Myrtle Warren. Contrato mágico vinculante No 1211 A. Justicia y renacimiento. Parte primera. Selene Good. Se compromete por medio de este documento, bajo juramento mágico y vínculo de sangre, a hacer pública la verdad de la muerte de Myrtle Warren. Castigar al responsable humano y bestial del acto. Ejecutar un ritual para revivir o liberar el alma de la afectada. Parte segunda. Myrtle Warren. Se compromete a cooperar activamente con Selene Good para esclarecer los hechos, aportando memorias, manifestaciones y ayuda espectral cuando se le solicite. Ambas partes quedan atadas a esta promesa hasta su cumplimiento o destrucción. El papiro brilló por última vez y luego se selló automáticamente. Myrtle, por primera vez en décadas,
Sonrió con una esperanza frágil como el vidrio. Gracias, Selene. Si llego a tocar otra vez el mundo, juro que haré que todos me escuchen. Selene le devolvió una sonrisa, aunque un poco ladina. Ella rara vez hacía algo sin un plan secundario. Mientras tanto, en el corredor. Al salir del baño, secándose las manos con un conjuro menor, Selene caminaba con paso elegante hacia la escalera en espiral. Y entonces, la casualidad, o el destino tramado por el sistema mágico que la guiaba, le puso enfrente a Daphne Greengrass, impecablemente vestida con los tonos verde y plata de Slytherin. Daphne le dirigió una mirada fría, curiosa, casi evaluadora. Se dice que hablaste con un fantasma durante más de una hora. ¿Qué clase de pasatiempo es ese? ¿Practicas para ser historiadora o nigromante? Selene le sonrió con amabilidad fingida, justo cuando el sistema lanzó otra notificación. Nueva misión adquirida, sangre de maldición. Objetivo, obtener una muestra de la sangre de Astoria Greengrass, maldita desde nacimiento con la herencia de Hécate, una dolencia arcano-genética que debilita su cuerpo. Condición, vender la sangre a un alquimista interdimensional en el mercado oscuro de Gorgota. Bonus, si logras revertir o anular la maldición en Astoria, obtendrás su lealtad. Tiempo sugerido, antes del equinoccio lunar, 6 días. Recompensa, grimorio de la sangre fluyente, y mejora de salud mágica y favor político de la casa Greengrass. Selene se detuvo, alzó una ceja y musitó. Ok. Esto ya se está poniendo muy personalizado. Daphne ladeó la cabeza, confundida. ¿Dijiste algo? Solo pensaba, qué linda tu túnica. Astoria aún está en casa por su condición, ¿verdad? Sí. No puede venir a Hogwarts este año. Mi hermana, es delicada, dijo Daphne, con una pizca de amargura que delataba frustración. Selene se acercó con paso sutil, calculando. Tal vez, yo podría ayudar. Pero necesitaría hablar con ella. Examinarla. Saber más. Daphne entrecerró los ojos. Su orgullo sangriento de linaje puro quería negarse. Pero la posibilidad, la tentación de que alguien pudiera salvar a su hermana, era una grieta en su coraza. No confío en cualquiera. Pero si hablas en serio, podríamos arreglar una conexión por espejo encantado. Selene sonrió como si no se tratara de sangre ni de maldiciones ancestrales. Perfecto. Me encantan los lazos entre hermanas. Daphne. Dijo lo justo, lo necesario. Hablaba de una niña, Selene Wood, una estudiante huérfana de primer año en Hogwarts, y alguien que, en palabras de su hija, merecía la atención de la familia. Lord Magnus Greengrass frunció el ceño al escucharla. ¿Una huérfana? ¿De primer año? ¿Acaso Daphne se burlaba de él? Pero ese pensamiento se disipó tan pronto como vino. Su hija jamás sería tan insensata, y menos aún cuando se trataba de su hermana menor, Astoria, a quien protegía con la fiereza de una madre. Fue así como decidió juzgar por sí mismo. Aquel sábado por la mañana, Selene Wood se despidió del castillo sin levantar sospechas. Oficialmente salía para asistir a un encuentro de profundización académica, coordinado por la profesora Vector, según los papeles encantados que McGonagall firmó sin mirar demasiado. Daphne Greengrass iba con ella, vestida con discreción pero porte noble. Juntas cruzaron los terrenos y tomaron un carruaje tirado por un testral hasta el valle de Rowena, donde se alzaba la mansión ancestral de los Greengrass, piedra gris, blasones antiguos, columnas serpenteantes y un jardín en forma de espiral. En el comedor. La vajilla era de plata lunar, las copas talladas en cristal del Bósforo, y el aire cargado de magia antigua. Magnus Greengrass, un hombre de ojos tan fríos como acero encantado y rostro curtido por la diplomacia política y las artes oscuras, examinaba a Selene como si fuera una reliquia sospechosa. Huérfana. Primera generación. Asistente de Lockhart, dijo en voz baja, hojeando su expediente flotante que un elfo doméstico sostenía. ¿Qué clase de broma es esta? Padre, intervino Daphne con respeto, pero firmeza. No se está burlando de nosotros. Astoria la necesita. Magnus no respondió.
Solo se levantó, y tras invitarla con un movimiento de cabeza, dijo: «Ven. Te voy a poner a prueba. La compasión no basta para curar maldiciones. Dime, Selene, ¿por qué crees merecer la atención de esta familia?» La niña no parpadeó. Miró al mago a los ojos, y respondió con voz tranquila: «No busco pertenecer a su círculo, señor. Pero si desea evaluarme, no me negaré. ¿Acaso usted puede conjurar fuego demoníaco?» Hubo un silencio. La pregunta tomó por sorpresa a todos. Daphne abrió los ojos, pero no dijo nada. El lord entrecerró los suyos, intrigado. Magnus se volvió hacia ella. «El fuego demoníaco, o Fiendfire, no es un juego. Quema carne, piedra, todo. Yo puedo dominarlo. ¿Tú puedes detenerlo?» Porque una poción puede tomar horas como mínimo o hasta meses de preparación. Un duelo se limita por reglas. Pero el fuego demoníaco, eso revela el alma del mago. Y si logro protegerme de él, usted tendrá una idea de mi verdadero nivel. Magnus guardó silencio por un instante, luego asintió. En los jardines traseros, alejados de la vista de los elfos y criados, Lord Greengrass conjuró el mal. Una lengua de fuego demoníaco emergió de su varita, negra y ardiente, chispeando con odio. Tomó formas bestiales, un dragón, un lobo infernal, una serpiente alada. Avanzaron con sed de destrucción. Selene no respondió de inmediato. Solo se adelantó y desenfundó su varita, mientras en su otra mano detrás de su espalda materializaba un orbe translúcido de energía helada, proveniente de la fruta del hielo, un poder ganado hace poco en Egipto. «Estoy lista». Selene cerró los ojos un segundo. Y entonces, extendió su mano. Magnus giró su varita. Un chasquido seco. Y entonces, el fuego estalló. «Crino Tate», gritó, y una muralla de hielo mágico emergió, no solo deteniendo las llamas, sino absorbiendo su calor y convirtiéndolo en cristales centelleantes que luego lanzó de vuelta al fuego. El escudo quedó intacto. Y más aún, el fuego comenzó a apagarse por sí solo, incapaz de seguir devorando lo que no podía quemar. El fuego retorció como bestia herida, y finalmente, se extinguió con un silbido que llenó el aire de vapor. El patriarca la observó sin decir palabra. No era un simple hechizo lo que había visto. Había magia sin varita. Magia nacida del cuerpo. Magia que desafiaba todo lo que creía saber. «Eso no fue un encantamiento», dijo con voz baja. «¿Qué es eso que usaste?» «Silencio, mi poder», ella dijo. Magnus bajó su varita. Los ecos de la prueba aún resonaban en la piedra. «No eres una niña común», murmuró finalmente. «Posees algo más allá de lo que pensaba de ti. Un poder helado. Una determinación peligrosa». Selene guardó su varita. «Tengo lo que se necesita para ayudar a su hija». «Y algo más, también», dijo Magnus, dándole la espalda. «Pero por ahora, acepto tu intervención. Astoria te verá». Lord Greengrass no replicó. Pero sus ojos, que rara vez mostraban emoción, ahora estaban entre la sorpresa y una rara chispa de respeto. Una niña más joven que su hija mayor había contenido el fuego maldito con una voluntad gélida como la muerte. Selene fue conducida a una habitación de mármol pálido y techos altos, con tapices bordados en plata. Allí, sobre una cama cubierta de encajes encantados, yacía Astoria Greengrass, la más joven del linaje, su piel tan delicada como papel antiguo y su respiración apenas perceptible. «¿Debemos dejarlas a solas?», preguntó un elfo. Pero Magnus Greengrass, de pie con los brazos cruzados, fue tajante. «Nos quedamos». Selene no objetó. Su mirada se posó sobre Astoria, luego sobre la delicada piel de su antebrazo. «¿Qué planeas hacer?», preguntó Magnus Greengrass con voz tensa, al ver cómo Selene se acercaba a la cama. «Necesito una muestra de su sangre», dijo Selene con honestidad, sosteniendo un pequeño frasco encantado. «Es parte del análisis que me permitirá curarla». Hubo un silencio incómodo. Daphne frunció el ceño, y Magnus, por un instante,
pareció debatirse entre el instinto de protección y la lógica. Finalmente, con un gesto autoritario, asintió. Selene sacó una pequeña aguja encantada, extrajo con cuidado unas gotas y las vertió en un frasco encantado. El sistema confirmó. Misión parcial completada, sangre obtenida. Puedes venderla cuando quieras. Pero eso era lo fácil. Ahora venía lo difícil, curarla. La elección. El sistema se iluminó ante sus ojos mentales. Tienes una recompensa disponible. Elige una habilidad de sanación poderosa. Las opciones brillaron en su mente como constelaciones mágicas. Katara de la tribu Agua del Sur, capaz de sanar con agua lunar. Aqua, diosa de la purificación y del renacimiento, de los registros cómicos de otro universo. Selene dudó, pero eligió a Aqua, atraída por su habilidad única. Disipación sagrada, capaz de destruir maldiciones antiguas. Sin embargo, pronto se arrepintió de su elección. Pero al revisar la descripción del hechizo, su entusiasmo se apagó un poco. Para lanzar ese tipo de magia sagrada, debía imitar a Aqua. Con todo lo que eso implicaba. ¿En serio?, susurró Selene, leyendo la letra pequeña del sistema. También la ropa. Selene tuvo que vestirse de una manera más similar a Aqua. Esto implicó deshacerse de la mayor parte de su falda y ropa interior. Esto puede parecer ridículo y vulgar, dijo en voz baja, conteniendo la vergüenza mientras levantaba sus brazos al cielo y se tocaba las sienes con 2 dedos y levantó una pierna, pero es necesario. Daphne apenas pudo contener una tos fingida. Magnus simplemente entrecerró los ojos, confundido. Se puso en la posición requerida, y una energía sagrada comenzó a girar a su alrededor. Las ventanas temblaron. Disipación sagrada. Gritó, y un rayo dorado impactó sobre Astoria. La joven gimió de dolor. Era como si 1000 hebras de sombra fueran arrancadas de sus huesos. Magnus dio un paso al frente, alarmado, pero Daphne lo detuvo. La luz se desvaneció. Astoria abrió los ojos. Su piel recobraba color. Sus dedos ya no temblaban. Y al intentar sentarse, no se desmoronó como antes. Estoy viva, susurró. Magnus la miró. Luego a Selene. Sus ojos, normalmente fríos, brillaban con algo muy parecido al respeto. Como si acabara de presenciar un milagro. Y en cierto modo, lo había hecho. Nos debes una explicación. Y una negociación. Nadie hace algo así solo por bondad. La revelación, el juramento y el juicio de un padre. En la gran estancia de la mansión Greengrass, la atmósfera se había vuelto solemne, las velas flotaban inmóviles, y en el centro de la habitación Selene extendía la mano. Frente a ella, Magnus, su esposa más Daphne y Astoria Greengrass la miraban con atención y respeto. Antes de contarles lo que sé, necesito algo de ustedes, dijo con serenidad, aunque aún algo incómoda por su brillante atuendo de inspiración divina. Un juramento inquebrantable. Que no revelarán lo que están por oír. Ni por palabra, ni por pensamiento compartido, ni bajo presión mágica. Daphne no vaciló. Su madre se mostró recelosa, pero la firme mirada de Magnus selló la decisión. Magnus asintió. Magnus Greengrass, aún con el peso de lo ocurrido grabado en sus ojos, se acercó a Selene. Astoria estaba despierta, riendo por primera vez en meses. La magia de esa niña, no podía explicarla. Pero sí entendía una cosa con certeza. Selene Wood, mi familia está en deuda contigo. No solo por salvar a mi hija, sino por erradicar una maldición que generaciones de sanadores no pudieron siquiera ralentizar. Si eso es el precio de la verdad, entonces que así sea. Daphne sujetó la mano de Selene. Magnus la de su hija. Un elfo de la casa actuó como guía hacia la cripta ancestral de la familia, donde los secretos del linaje estaban protegidos por sellos de sangre y piedra. Los 3 miembros del linaje Greengrass entrelazaron sus manos con la de Selene, y el encantamiento fue sellado con la chispa de fuego mágico que envolvía sus brazos. Cuando el último lazo se cerró, Selene bajó la mirada, aún incómoda por su vestimenta ceremonial,
que había causado más de una mirada curiosa entre los miembros de la casa. Pero levantó la vista con seriedad, los miró directamente y, por fin, habló. Soy la hija de Severus Snape y Lily Evans. Media hermana de Harry Potter, él lo sabe, y unos poco más. El silencio fue tan profundo que se escuchó caer una pluma mágica al suelo. Los ojos de Daphne se abrieron como platos. Magnus no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Y tengo razones para creer, añadió con gravedad, que es muy posible que el señor Tenebroso regrese. Pero más aún, no deben confiar en Albus Dumbledore. Magnus entrecerró los ojos, sin hablar de inmediato. Eres joven, pero no estúpida, murmuró al fin. La atmósfera en la cripta se tornó helada. Nadie habló por varios minutos. Finalmente, Magnus colocó una mano firme en el hombro de la niña. Entonces, no solo eres poderosa y tienes información y poder para usarla. Y lealtad a quien la merece, añadió Selene. Luego, sin más palabras, se despidió y usó un hechizo de transporte privado para regresar a Hogwarts sin ser detectada. Selene se deslizó por un pasadizo secreto, pero no logró engañar a quien siempre estaba un paso adelante cuando se trataba de ella. Severus Snape la esperaba, de brazos cruzados, pálido, alto, de túnica ondeante, con los brazos cruzados y una ceja peligrosamente alzada. Maddie la rana estaba escondida en su bolsillo, temblando. ¿Dónde estabas?, dijo con voz fría, pero no furiosa. La misma voz que usaba cuando temía por algo, aunque jamás lo admitiría. Selene suspiró, sabía que no podía ocultárselo. En casa de los Greengrass. Astoria estaba muriendo, y tenía lo necesario para salvarla. Snape alzó una ceja. ¿Y lo lograste? Sí. Está completamente sana. Y no solo eso, sus descendientes ya no heredarán la maldición. Snape se apoyó en la pared. Por un momento, sus ojos se posaron en el fuego. Magia de sangre sanada, solo unos pocos han logrado algo así en siglos. Entonces giró hacia ella, y la miró con severidad. Su atuendo, la falda ridículamente corta. Suspiró como quien acaba de leer una poción escrita con crayones. ¿Era necesario vestirte así? Selene enrojeció. Bajó la mirada y respondió con tono resignado. Padre, tú sabes que para algunas magias se necesitan ingredientes específicos, posiciones exactas de varita, palabras precisas. Bueno, esta habilidad requiere exactitud estética también. No lo inventé yo. Es parte del paquete de la habilidad. Snape se pasó una mano por el rostro con agotamiento. Merlín nos salve. Has encontrado una forma de combinar la magia más avanzada con la vergüenza más innecesaria. Selene sonrió traviesa. Pero funcionó. Snape no lo negó. Solo murmuró. Que los fundadores me ayuden, porque esto apenas comienza. El mundo mágico está degenerando. ¿Y sin embargo salvé una vida?, replicó ella con una sonrisa desafiante. Snape la miró largo rato. Finalmente, murmuró. Eso fue brillante. Selene parpadeó, sorprendida. ¿Lo dices en serio? No lo repitas jamás, dijo, girando con su capa ondeando tras él. Pero sí. Y por un instante, muy breve, Selene creyó ver en el rostro de su padre algo parecido a un orgullo mal disimulado. Mientras caminaba de vuelta a su habitación con paso cansado pero satisfecho, Selene se detuvo al ver una figura conocida en uno de los pasillos del 7º piso. Bajo la tenue luz de las antorchas, una chica rubia, de pelo alborotado y mirada soñadora, gateaba por el suelo buscando algo invisible para el resto del mundo. Hola, dijo Selene, intrigada. Hola, respondió Luna Lovegood sin dejar de mirar bajo una vieja armadura polvorienta. ¿Los nargles se llevaron tus panties? Creo que les debieron de gustar mucho, supuso Luna. Selene se sonrojó un poco, todavía sensible por lo ocurrido con su último hechizo de disipación sagrada. No, las tengo guardadas, respondió, intentando mantener la compostura. Pero si necesitas ayuda, puedo buscar contigo. Oh, eso sería encantador, dijo Luna,
levantándose con gracia lunar. Es muy divertido encontrar cosas que no quieren ser encontradas. ¿Y qué serían esas cosas?, preguntó Selene. ¿Zapatos, gafas, pluma de escribir? Selene sonrió. Sacó su varita de tejo y comenzó a lanzar hechizos con movimientos rápidos y firmes. Accio zapatos. Accio gafas. Accio pluma de escriba. Uno a uno, los objetos que Luna había perdido salieron disparados desde rincones oscuros, repisas y grietas absurdas del castillo, flotando suavemente hasta caer en los brazos de la rubia. Gracias, Selene. Eres muy eficiente con los objetos rebeldes. De nada, dijo Selene, sacando de su túnica un pequeño objeto que había comprado en el mercado dimensional, y eso era un mimo que parecía un cofre cualquiera. Y como vi que a veces te quitan cosas, quiero que tengas esto. Le entregó un cofre pequeño, parecido, tallado en madera antigua y remaches de metal en la tapa. En apariencia era común, pero era un tipo de monstruo amaestrado. Es un guardacosas personal. Solo tú puedes abrirlo, o quien el cofre considere digno. Luna lo miró como si acabara de recibir un tesoro invaluable. Oh, esto es precioso. Gracias, hermana de las estrellas, dijo, dándole un pequeño abrazo antes de irse danzando por el pasillo. A la mañana siguiente, 2 estudiantes de Ravenclaw, conocidas por burlarse de Luna a espaldas de todos, se acercaron al misterioso cofre que reposaba junto a la cama de la chica en su dormitorio compartido. «Seguro guarda ese collar suyo aquí», rió una de ellas. «Vamos a ver qué tonterías tiene», dijo la otra. Una de las chicas abrió la tapa, y al principio, nada ocurrió. Pero entonces, la tapa se elevó más de lo natural, y del interior emergió una lengua larga como un tentáculo viscoso, entre colmillos. ¿Qué? ¡Ah! Ambas fueron atrapadas en un santiamén, arrastradas hacia un interior mullido, cálido, y lleno de jugos estomacales asquerosos. Las empapó un líquido espeso, brillante, que olía a eucalipto podrido y mermelada de nabo. Las chicas gritaban de horror y asco mientras el cofre hacía ruidos de satisfacción. «Escúpanos, maldita cosa». Y lo hizo. Ambas fueron lanzadas como proyectiles, empapadas y temblando, directamente contra el armario del dormitorio. Se arrastraron fuera tosiendo, goteando, mientras Luna, sentada en su cama, observaba en silencio con una taza de té. «Ah, sí, no es buena idea tomar lo que no te pertenece», dijo con su habitual tono suave. «El cofre tiene modales, pero también tiene límites». Y mientras las demás chicas del dormitorio miraban con los ojos como platos, Selene, desde la entrada, oculta con su encantoso sigilo, sonreía. Tal vez Luna fuera excéntrica, pero era la clase de amiga que merecía regalos y defensa mágica propia. En cuestión de horas, la historia del cofre carnívoro de Lovegood se volvió leyenda en los pasillos de Hogwarts. 2 chicas de Ravenclaw devoradas por un baúl encantado. Los jugos del cofre eran ácidos o afrodisíacos, nadie sabe. Dicen que el baúl habla y canta canciones de advertencia en idioma goblin. Las versiones se multiplicaban. Luna, por su parte, caminaba por el castillo como si nada, con su habitual sonrisa serena. A veces saludaba al cofre que llevaba en brazos como si fuera una criatura viva. «Se llama Benedicto», dijo en una ocasión a un grupo de estudiantes de primero. «Le gusta el orden y detesta las intenciones torcidas». Por su parte, Albus Dumbledore, al escuchar el incidente, solo sonrió bajo su barba. «Probablemente un encantamiento de ilusión y protección mal calibrado, nada que investigar, Filch. Si fuera peligroso de verdad, los estudiantes no habrían salido solo húmedos». Y, como tantas veces, el director decidió que algunas cosas en Hogwarts simplemente debían pasar. Mientras tanto, en las mazmorras, Severus Snape redactaba una carta muy distinta. No solía escribirle a Lily, pero ciertas cosas merecían ser compartidas, incluso si eso le provocaba dolor de cabeza. «Lily. Nuestra hija, Selene, ha logrado algo que incluso los sanadores de San Mungo han considerado imposible durante generaciones: romper la maldición de sangre de los Greengrass. Astoria está completamente sana. Su linaje ha sido liberado. Sin embargo, hay un detalle del método utilizado que debo mencionarte para que no te llegue por rumores distorsionados.
El hechizo que utilizó, disipación sagrada, requiere de ciertos parámetros estéticos para funcionar. Según ella, debía usar una falda extremadamente corta y prescindir por completo de ropa interior. Aparentemente, si no cumplía con esa condición, la magia simplemente no funcionaba. No preguntes. Yo tampoco lo entiendo completamente. Lily leyó la carta con creciente asombro, hasta que llegó a esa parte. Primero se puso roja como una amapola, luego pálida como la nieve. Su hija, su pequeña Selene, lanzando conjuros divinos sin ropa interior frente a una de las familias más nobles del mundo mágico. ¿Qué clase de magia es esa?, exclamó en voz alta, sola en su salón. Lo peor no era el hechizo. Lo peor era que estaba orgullosa, y al mismo tiempo horrorizada. Ese nivel de poder, de control y de desvergüenza. Snape, fiel a su estilo directo y poco sensible al escándalo social, también comunicó el hecho a Harry, Ron y Hermione. No todo, claro, pero sí lo esencial, que Selene había salvado a Astoria Greengrass con un hechizo extremadamente avanzado y poco convencional. Harry solo parpadeó. ¿Mi hermana hizo qué? Ron estaba a medio mordisco de una empanada cuando tosió y casi se atraganta. La hermana de Harry, curando maldiciones de sangre. ¿En faldita? ¿Y Hermione? Hermione apretó los labios, el ceño, y su falda. Muy fuertemente. Se giró instintivamente hacia cada rincón, buscando entre las sombras de los pilares. Su voz salió tensa. Dijiste. Snape, ¿sin ropa interior? Hermione, dijo Ron, ya temiendo la explosión, no empieces. ¿Y si está practicando otras cosas? ¿Y si quiere probar métodos nuevos? ¿Qué clase de hechizo requiere esas condiciones? Y así, sin que Selene lo supiera, se había convertido no solo en una figura de poder, sino también en una leyenda viva entre los estudiantes, entre la incredulidad, la admiración y el pánico preventivo, desde que se enfrentó sin temor a la jefa de Casa de los Leones. La primera clase de pociones, una pluma descarada y una novela comprometedora. La mazmorra estaba fresca como siempre, el olor a ingredientes húmedos, raíces secas y humo de poción apenas preparado llenaba el aire. El profesor Snape avanzaba por la clase con su túnica ondeando, mientras recitaba los ingredientes de la poción para curar furúnculos con su característica voz grave y pausada. En la tercera fila, Selene Wood, de cabello negro azabache y ojos verde intenso, sacó discretamente una pluma de aspecto dorado, muy parecida a la infame de Rita Skeeter. La dejó sobre el pupitre, apenas Severus comenzó a hablar, la pluma se activó sola, escribiendo en un pergamino con caligrafía ornamentada. Snape lo notó de inmediato. Dio media vuelta como una sombra deslizante y se acercó a su pupitre. ¿Tienes pereza de escribir por ti misma, señorita Wood?, preguntó con su clásico tono de desdén contenido. Selene le sostuvo la mirada con serenidad felina. No, señor profesor. Solo me parece lógico registrar todo con precisión. Escuché que cuando Harry Potter, ahora Harry Evans, estuvo en su clase el año pasado, fue sometido a preguntas muy avanzadas para un primer año proveniente del mundo Mogul. Hubo un leve murmullo en el aula. Pero si él hubiera leído siquiera una hora diaria desde que compró sus libros, no habría tenido problema alguno. Aunque, claro, entiendo que sus parientes mugles odiaban la magia y lo despreciaban, sin olvidar que le esclavizaban. El aula quedó en silencio. Snape la miró en silencio durante un momento tan largo que varios alumnos dejaron de remover sus calderos. Finalmente, dijo, con un parpadeo lento. 3,5 puntos para Slytherin. Por lógica y sinceridad. Hubo jadeos ahogados. Nunca se daban fracciones de puntos. Pero el profesor Snape tenía sus propios métodos. Al final de la clase, los alumnos comenzaban a guardar sus frascos y pergaminos. Snape se ocupaba en archivar ingredientes cuando Selene se le acercó al escritorio, como si fuera la cosa más normal del mundo. Estimado profesor Snape, empezó con voz dulce, según tengo entendido usted es buen amigo de Lily Evans. Snape no reaccionó. Solo la miró con los ojos entrecerrados.
¿Podrían firmarme ambos mi copia de Enamorada de mi carcelero? El impacto fue inmediato. La pálida piel de Severus Snape se tornó de un rojo carmesí. Un sonoro crack se escuchó en la sala. Era una cuchara de madera que Snape sostenía, ahora partida en dos. Ginny Weasley, que fingía estar organizando sus ingredientes cerca del rincón, se quedó petrificada. Un pequeño libro asomaba de su mochila, una copia idéntica a la de Selene, discretamente marcada con un encantamiento para ocultarla. Los ojos negros de Snape se posaron en ella también. Ella se volvió de inmediato a revisar su mochila, fingiendo no haber escuchado. Selene, imperturbable, añadió con picardía. Bueno, creo que mejor me voy, antes de que decida que debo pelar ingredientes sin varita por un mes. Snape no respondió. Solo murmuró algo que sonó vagamente a Merlín nos libre de las novelas románticas clandestinas. Mientras la puerta se cerraba tras la pelinegra de ojos verdes, Snape consideró con resignación si la confiscación de todos los ejemplares y una limpieza profunda de calderos usando solo las manos desnudas y un cepillo de cerda de troll sería un castigo adecuado, aunque sabía que con Selene, probablemente, lo disfrutaría como parte de su plan. Era media tarde en Hogwarts. En el ala oeste del castillo, junto al pasillo que lleva a la torre de astronomía, Severus Snape caminaba con paso decidido. Tenía una sola misión: encontrar a Selene Wood y arrancarle respuestas. Esa niña lo había dejado perplejo más de una vez, pero el asunto del libro, ese condenado libro, eso ya era demasiado. Doblando una esquina, escuchó risas. Risas ruidosas, traviesas y en perfecta sincronía. Severus se detuvo. Ahí estaba ella. Selene, elegantemente despreocupada como siempre, charlaba animadamente con nada más y nada menos que los gemelos Weasley. Fred y George, los arquitectos del caos escolar. Y ahora, claramente, aliados de la serpiente disfrazada de primera año. El rostro de Severus se tornó marmóreo, los ojos abiertos, la boca apenas entreabierta. No podía moverse. Ni siquiera cuando su túnica se agitó con una brisa extraña que no existía. En ese momento, Minerva McGonagall pasó por el pasillo y se detuvo al ver la figura inmóvil de su colega. ¿Severus?, preguntó en voz baja. ¿Qué sucede? ¿Te sientes bien? Él no respondió. Solo alzó lentamente un dedo tembloroso, señalando hacia el rincón donde los tres conspiradores reían y compartían un trozo de pergamino que, sin duda, no era tarea de aritmancia. McGonagall siguió la dirección del dedo, cuando vio a Fred, George y Selene juntos, sonriendo como si el destino del mundo fuera su juego personal. Su rostro perdió todo color. «Oh, dulce Merlín», susurró. La idea la golpeó como una mandrágora chillando al oído. Fred y George, con su creatividad ilimitada y desprecio por las normas. Selene Wood, una mente afilada cual cuchillo sin miedo a las consecuencias. Minerva tragó saliva. Severus, si esos tres unen fuerzas, no habrá aula, torre, ni baño encantado a salvo. El caos que se avecina. Mientras tanto, Selene sonreía mientras les declaraba a Fred y George: bueno, gemelos, con nuestras fuerzas unidas, declaró con fingida solemnidad, no habrá rezo a Santo Occidental ni plegaria a Kami Oriental que pueda detener el caos que ha de venir. Fred levantó una ceja. ¿Estamos hablando de un caos? ¿Nivel Filch se jubila por colapso nervioso? George sonrió. ¿O un nivel, Dumbledore tiene que usar 2 espejuelos a la vez para entender lo que hicimos? Selene rió suavemente. Piensen más allá. Nivel. El ministerio pide una tregua. Severus y Minerva los miraban desde lejos. Inmóviles. Helados. Y pensar que esta mañana solo quería interrogarla sobre una novela, murmuró Snape, pasándose la mano por el rostro. ¿Dónde me equivoqué, Lily? Minerva se cruzó de brazos, con expresión sombría. Hay que actuar ahora, antes de que inicien una revolución mágica interna. Pero con cuidado, Severus, si intentamos frenarlos de frente. Lo harán peor, terminó él. Selene Wood les preguntó a los gemelos: ¿han oído hablar de la guerra de bromas y acertijos?
Ambos pelirrojos se miraron con intriga. George fue el primero en hablar. ¿Una guerra de qué? Suena como un duelo de chistes entre Peeves y Filch. Fred, curioso, ya se estaba sentando en el suelo como si esperara una historia épica. Selene sonrió con un brillo travieso en los ojos. No, es algo más profundo. En el mundo Mogul, hay algo llamado cómics. Son como libros de cuentos, pero con dibujos. Ahí existen personajes con talentos únicos. Dos de los más famosos son el Guasón, un payaso asesino loco que se cree graciosos pero solo es un sádico psicótico, y el Acertijo, un genio de enigmas con pistas de sus movimientos. Gusta que la gente muera al no poder resolver bien sus preguntas. Aunque parecen ser aliados naturales debido a su naturaleza criminal, terminan en una feroz competencia para demostrar quién es el más inteligente y quién puede superar al otro. Fred chasqueó la lengua. ¿Ataques basados en acertijos? Eso ya suena a exámenes de Snape. George asintió, pero con atención creciente. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Su enfrentamiento escaló tanto que arrastraron a todos los demás, buenos y malos. Se convirtió en una guerra de mentes, bromas mortales y acertijos letales que, bueno, demolió toda la ciudad ficticia donde vivían. George silbó. Vaya. Eso es una guerra de ideas, no de varitas. Fred se echó hacia atrás, pensativo. ¿Y tú, Selene, estás sugiriendo que hagamos algo así en Hogwarts? Ella alzó una ceja, divertida. No que destruyamos el castillo, por supuesto. Solo que imaginemos una serie de desafíos. Juegos mentales. Bromas avanzadas. Acertijos que incluso Ravenclaw dudaría en resolver. Nada peligroso. Solo lo suficiente para volvernos leyenda. Fred y George se quedaron en silencio unos segundos. Luego, lentamente, comenzaron a sonreír. La clase de sonrisa que precedía al pánico de Filch y al pavor de Percy Weasley. ¿Burlarnos de los prefectos con ilusiones que solo se resuelven si responden una adivinanza correctamente? Sugirió Fred. ¿O poner acertijos de entrada falsos en las escaleras móviles para que den vueltas sin fin? Añadió George. Selene los miró con aprobación. Exacto. Juegos que mezclen lógica, creatividad y caos. Un sistema de puntuación. Una guerra elegante. George entrecerró los ojos. ¿Y cómo se llamaría esta alianza? Selene pensó un momento y luego musitó con un tono casi ceremonial. La Orden del Engaño. Mientras tanto, en su despacho, Minerva McGonagall comenzó a sentir un escalofrío sin razón. A lo lejos, Severus Snape sintió que la paz era una ilusión. El caos inteligente había comenzado. ¿Pero cómo es que esos tres se encontraron? El día en que el caos y la genialidad se dieron la mano. La historia se regó por los pasillos de Hogwarts más rápido que un chisme en boca de Lavender Brown. ¿Escuchaste lo que hizo la nueva de Slytherin? ¿La que hizo enrojecer a Snape? ¿Y qué tiene una pluma encantada que escribe sola? ¿Y qué casi rompió el techo del ala oeste con una nave de juguete? Los gemelos Fred y George Weasley no podían ignorar semejante leyenda viviente. Tenemos que conocerla, dijo Fred. Es una mente peligrosa. Me agrada, añadió George. Ambos bajaron a los niveles más profundos del castillo, donde vieron a la famosa Selene Wood, sentada con expresión despreocupada, hojeando un libro titulado El arte de la guerra Sun Tzu. La conversación empezó así. ¿Tú eres la que le ganó 3,5 puntos a Snape? Preguntaron, uno tras otro. ¿Y la del discurso venenoso con capa de lógica? ¿Y lo de la navecita voladora que explotó en el techo? Selene alzó la mirada lentamente, cruzándose de brazos. ¿Y ustedes son los que hicieron que un inodoro escupiera tinta negra en plena cena de bienvenida? Sí. Dijeron al unísono, con orgullo. Ella le sonrió, pero con una calma tan medida que por un momento los dos sintieron que estaban frente a una estratega nata. Me gusta su estilo, dijo Selene, pero tengo una propuesta, aliémonos, y compitamos al mismo tiempo. Fred parpadeó.
¿Aliarnos para competir? Sí. Unir nuestras fuerzas, pero retarnos constantemente. Eso nos empujará a ser más ingeniosos. Mejorará nuestras bromas. Hará nuestras travesuras inolvidables. Será como un duelo de magos, pero con creatividad. George se frotó la barbilla, pensativo. Como si el Guasón y el Acertijo fundaran un club escolar. Y dejaran caer Hogwarts en un juego eterno de caos con reglas propias, concluyó Fred. Exacto, dijo Selene, levantándose para quedar a su altura. Pero cuidado, esto puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Aceptan? Los gemelos se miraron. Sonrieron. Y sellaron el trato con un apretón de manos que luego se convertiría en una tradición entre ellos. Por el caos creativo. Por el ingenio sin límites. Por la orden del engaño, dijeron los tres. Así nació una alianza que haría historia en Hogwarts, la Orden del Engaño, una sociedad donde tres mentes rebeldes crearían las más ingeniosas bromas, desafíos lógicos, artefactos imposibles y acertijos endemoniados. La despedida en el pasillo fue aparentemente normal, tres jóvenes caminando entre bromas y risas, como si fuesen solo amigos compartiendo una conversación divertida. Pero Selene, con movimientos calculados y suaves como una sombra bien entrenada, se acercó primero a Fred, luego a George, abrazándolos brevemente como parte de la despedida. Durante ese gesto, con una sutilidad digna de una espía, introdujo en los bolsillos interiores de sus túnicas un pequeño trozo de papel doblado. No fue hasta que ambos regresaron a su sala común que lo notaron. ¿Qué es esto?, preguntó Fred, sacando el papel. Tengo uno igual, dijo George, y al juntarlos, vieron que las mitades se encajaban perfectamente. Mazmorras. Medianoche. Usen capas oscuras. S. Sin pensarlo dos veces, cumplieron la cita. Bajaron por los pasadizos húmedos y silenciosos de las mazmorras, lo más rápido y silencioso para evitar al profesor Snape, a Filch y a Peeves, quien parecía oler el caos juvenil como los tiburones la sangre. Allí, en una zona apartada y olvidada de la estructura subterránea, encontraron una puerta semioculta, tras la cual estaba esperándolos Selene Wood, apoyada contra una columna antigua, rodeada de musgo y telarañas. Si se preguntan por qué los llamé aquí, dijo sin rodeos, con su tono neutro y misterioso, es porque quería aportar algo real a nuestro proyecto. Algo más que ideas. Los gemelos cruzaron una mirada intrigada mientras Selene señalaba el lugar. Este sitio fue usado en 1943 por Rubeus Hagrid para ocultar a una acromántula. Era un refugio secreto, hasta que lo culparon injustamente de una muerte en el castillo. ¿Quieres que lo usemos como base?, preguntaron ambos al mismo tiempo. Selene sonrió, ladeando la cabeza. No. Esta será su base. Consideren esto, mi regalo. De su túnica sacó lo que parecía ser una simple cajita de fósforos. Pero al colocarla en el suelo y tocarla con la punta de su varita, murmuró, engorgio. La caja se expandió, transformándose en una maleta negra con cerraduras de plata. Luego, Selene la abrió con un chasquido, y se metió dentro. Capacious extremis. Susurraron los gemelos, con los ojos como platos. Cuando entraron tras ella, descubrieron un interior impresionante, más grande que donde fue la guarida de la mascota del semigigante, y la única decoración una letra pequeña y elegante, Wood, S. ¿Cómo sabes hacer un encantamiento de extensión indetectable?, dijo Fred, aún asombrado. ¿Y de dónde sacaste este espacio encantado?, preguntó George, fascinado. Selene caminó hasta un banco de trabajo, se sentó de lado sobre él, balanceando una pierna. Aprendí muchas cosas por mi cuenta, respondió, enigmática. Algunas por libros, otras por necesidad. No pregunten. Este lugar es suyo. Mi apoyo a la causa. Y antes de que pudieran responder o hacer más preguntas, Selene arrojó al suelo una bomba de humo plateado. Selene. Gritaron ambos entre la niebla. Pero cuando el humo se disipó, ella ya no estaba. Eso fue brutal, dijo Fred, aún tosiendo. Eso fue un truco ninja, añadió George,
con los ojos brillando. Y recordando ciertas películas muggles de artes marciales. Miraron a su alrededor, en aquella base secreta que acababan de recibir como regalo, y supieron que la verdadera guerra de ingenio, caos y creatividad acababa de comenzar. Ovnis, bromas y secretos celestiales. La base secreta todavía olía a nuevo. Los gemelos Beasley caminaban de un lado al otro de su nueva guarida subterránea, admirando cada rincón, soñando con artefactos de broma imposibles y experimentos tan divertidos como potencialmente ilegales. Fred abría estantes y George probaba sillas giratorias encantadas. Una trampilla que suelte pastel de calabaza en la sala común de Ravenclaw, dijo Fred, pensativo. ¿Y una tinta mágica que cambia constantemente de color? Respondió George, tomando notas mentales. De pronto, una voz suave y fría sonó desde las sombras. ¿Su padre sabrá lo que pasó con mi ovni? Ambos saltaron en su lugar como si les hubieran lanzado un rictus hembra. Se giraron al mismo tiempo y vieron a Selene Wood, de pie con los brazos cruzados, medio escondida en la penumbra. «Nos diste un susto de muerte», dijeron al unísono. «Pensamos que te habías ido», añadió Fred. Selene sonrió apenas, como una gata que juega con un ratón antes de soltarlo. «Oh, queridos, las apariencias engañan. Los sentidos pueden ser fácilmente confundidos. Ya deberíais saber eso». Avanzó con paso tranquilo y se sentó sobre una mesa al fondo, con la varita girando entre sus dedos como si fuera parte de una coreografía ensayada. Y volviendo a lo que pregunté. ¿Qué opina su padre del ovni? George rió. Está estudiándolo como si fuera un artefacto antiguo de los egipcios. Dice que está impresionado con la ingeniería Mogul, aunque sospecha que hay algo más. Sí, y en el ministerio hay quienes creen que tú no eres la única. Dicen que los avistamientos muggles de objetos voladores no identificados podrían ser magos burlándose, agregó Fred. Selene se quedó pensativa. Su tono se volvió más grave, casi filosófico. ¿Y nunca han pensado que quizás sí existan seres de otros mundos? ¿Que los humanos no seamos los únicos con inteligencia o poder? Los gemelos se miraron entre sí. Por una vez, no tenían una respuesta ingeniosa. ¿Estás diciendo que hay algo más allá afuera? Preguntó George, curioso. Algo que no es mágico o mogul, añadió Fred, intrigado. Selene los observó con ojos brillantes y verdes como los de una criatura del bosque que sabe demasiado. ¿Quién dijo que la magia es el límite o el único poder? Tal vez, lo que ustedes llaman magia, es solo una rama pequeña de un conocimiento mucho mayor. Tal vez hay civilizaciones que vuelan sin escobas, que alteran la materia con solo pensar, que se comunican sin palabras, que nacen entre estrellas. El silencio se hizo por unos segundos. Bueno, eso explicaría por qué tu nave hacía ruido de motor mogul pero podía flotar, bromeó Fred, pero su sonrisa tenía algo de respeto. George golpeó su palma con el puño. Ya sé. Podríamos hacer una sección en la guarida solo para estudiar cosas raras. Experimentos, teorías mágicas alternativas, el club del caos cósmico. Acepto, dijo Selene, bajándose de la mesa, pero si vamos a jugar con ideas más grandes que Hogwarts, necesitaremos discreción, códigos y límites. Esto ya no es solo bromas. Y no vaya a ser que por experimentar con algo que no conocemos nos vayamos al demonio. Y si es verdad lo que insinúas, dijo Fred, ahora más serio, hay cosas que tal vez no deberían saberse. Exacto, dijo Selene. Pero el conocimiento es como un truco de magia, fascinante, peligroso, y muchas veces mal interpretado. Los tres se quedaron callados, como si por primera vez entendieran que el juego que estaban empezando podría cambiar más que una casa en Hogwarts. Sentados sobre un banco, los gemelos Weasley comenzaron a darse cuenta de una verdad incómoda. Esto va a salir carísimo, dijo Fred, mirando una lista con tinta que se movía como gusanos. Necesitamos ingredientes, materiales, componentes y comida para las madrugadas, agregó George. Fue entonces cuando Selene, recostada con las piernas cruzadas y la varita dando vueltas entre sus dedos como un péndulo hipnótico, alzó una ceja. Ya pensé en eso, dijo con tono casual.
Ambos la miraron. La pelinegra de ojos verdes sonreía como quien tiene unas bajo la manga. Nuestro querido guardabosques podría ser la clave. Los gemelos se miraron entre sí, luego a Selene, y luego de nuevo entre sí, sincronizados como relojes. Hagrid. Dijeron al unísono. Sí, Hagrid. Respondió Selene, incorporándose con lentitud. Vive en una cabaña, usa ropa de pieles, trajes remendados, cose su propia ropa, porque no venden de su talla. ¿Pero alguna vez han visto que usa para secarse la cara cuando suda? ¿Un trapo mugroso?, aventuró George. ¿Un trozo de alfombra?, dijo Fred, dudando. Un pañuelo hecho con pelo de unicornio, soltó Selene con una sonrisa traviesa. Ambos Weasley parpadearon, sin procesarlo del todo. ¿Perdón?, preguntaron juntos. Pelo. De unicornio, repitió ella, dejando caer cada palabra como una bomba silenciosa. ¿Sabéis cuánto vale un solo pelo en el callejón nocturno? Ni hablar si está tejido en tela. Los gemelos se quedaron en blanco por unos segundos, hasta que sus ojos se iluminaron. El bosque prohibido está lleno de criaturas raras, exclamó Fred. Y materiales valiosos, añadió George. Si convencemos a Hagrid de cedernos lo que ya no use. O si le ofrecemos ayudar a recoger materiales, dijo Selene, enfatizando las comillas en el aire. Somos un trío brillante, dijeron los gemelos al mismo tiempo, levantando los brazos como si acabaran de ganar la copa de Quidditch. Pero Selene aún no había terminado. Se acercó con una expresión seria, bajando un poco la voz. Pero hay una condición. Ambos tragaron saliva. No debemos ser vistos muy juntos. No muy frecuentes. Los rumores vuelan como lechuzas sin control. ¿Rumores? ¿Qué clase de rumores?, preguntó Fred, ya sospechando. Selene se acercó aún más, con un aire dramático que habría hecho sonreír a cualquier actriz del Teatro Mágico de Londres. Imaginen que alguien le dice a vuestra madre que dos gemelos pelirrojos andan todo el día escondiéndose con una niña de primero, con uniforme ajustado, mirada penetrante y una risa de bruja. ¿Qué pensará Molly Weasley? Los dos se quedaron blancos como pergaminos sin usar. ¿Por Merlín? Pensaría que estamos, balbuceó Fred, haciendo cosas cochinas con alguien de la edad de Ginny, soltó George, horrorizado. Selene soltó una risita que no ayudó a calmarles los nervios. Exacto. Y por eso debemos ser discretos. Reuniones nocturnas con claves, mensajes cifrados, pasos medidos. La revolución no puede ser descubierta por un malentendido hormonal. Por Morgana, mamá nos desintegra, susurró George. Y papá, bueno, él nos preguntaría si fue idea nuestra, añadió Fred, resignado. Selene chasqueó los dedos y una pequeña bomba de humo estalló entre ellos. Cuando el humo se disipó, ella ya no estaba. ¿Cómo hace eso?, preguntó George. No lo sé, pero la amo un poquito, dijo Fred, aún mirando el aire vacío donde Selene estuvo. Y así comenzó la siguiente fase de su extraña sociedad, entre bromas, caos y el comercio informal de pelo de unicornio. El sello de los ladrillos imposibles. Esa noche, mientras las llamas en las chimeneas de Hogwarts titilaban con un resplandor somnoliento, Selene Good se deslizó por los corredores como una sombra pensante. Su mente tramaba algo para medir el alcance, la precisión y la eficiencia de su grupo secreto de operaciones, los ninjas Khan. Concentrada, se arrodilló bajo el abrigo de una columna de piedra. Su sombra, normalmente silenciosa y plana, comenzó a retorcerse como tinta negra en agua. Luego se dividió, como si tuviera vida propia. De esa grieta oscura emergieron, uno por uno, 5 figuras delgadas de piel azul grisácea, ojos rojos como carbones encendidos, y trajes oscuros de ninja decorados con rojo profundo y azul. Mis ninjas, dijo Selene en voz baja, como si los reclamara con orgullo ancestral. Los 5 guerreros se arrodillaron ante ella. Tomen estos ladrillos, ordenó, sacando de su bolsa sin fondo varios bloques flotantes que relucían con un fulgor extraño.
Deben colocarlos en las puertas de cada habitación con estudiantes. Nadie debe verlos. Nadie debe saber. Los ladrillos se dividieron por sí mismos en múltiples copias pequeñas, como si entendieran la misión. Los ninjascan los tomaron sin una palabra y desaparecieron de nuevo en las sombras como si nunca hubieran estado allí. Esa noche, Hogwarts durmió tranquilo. Hasta el amanecer. A la mañana siguiente, el sol comenzó a asomarse por los ventanales de vitrales. Las campanas sonaron para anunciar el desayuno, y entonces, nada. Nadie bajaba. En Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin, los estudiantes despertaron como de costumbre, pero cuando intentaron salir de sus dormitorios, se toparon con una sorpresa que los dejó perplejos y luego algo nerviosos. La entrada estaba completamente bloqueada por un muro de ladrillos sólidos, sellando los accesos como si los hubiera colocado un hábil albañil. Intentaron hechizos. Intentaron forzar. Intentaron empujar. Intentaron rogar. Nada funcionó. Nos encerraron. Gritó un Hufflepuff. Esto tiene que ser una broma de los gemelos Weasley. Acusó un Slytherin. Nos han dejado sin desayuno. Exclamó un desesperado de Ravenclaw. Mientras tanto, los profesores comenzaron a notar algo extraño en el gran comedor. Las mesas estaban casi vacías. ¿Dónde están todos?, preguntó la profesora Sprout, frunciendo el ceño. ¿Una rebelión silenciosa?, murmuró el profesor Flitwick. Esto huele a maldición, dijo el profesor Trelawney dramáticamente, alzando los brazos al cielo. McGonagall, firme, fue la primera en ir a investigar. Lo que encontró fue el muro de ladrillos bloqueando la entrada de la torre de Gryffindor. Uno de los ladrillos tenía grabado un pequeño kanji mágico, que se esfumó en cuanto lo observó. ¿Qué demonios es esto?, susurró, confundida. En ese momento, los gemelos Weasley, que habían logrado bajar solo porque estaban en la sala común al momento del sellado, se miraron con complicidad. Esto fue obra de ella, dijo Fred. Sin duda. Selene Wood y sus ladrillos encantados, afirmó George. Tenemos que admitirlo, empezó Fred. Es una de las mejores bromas que no hicimos, concluyó George. Desde un rincón oscuro, una sombra en la pared parecía vibrar brevemente antes de desaparecer. Selene observaba, evaluando, satisfecha. Sus ninjas habían cumplido con precisión quirúrgica. Hogwarts no lo sabía aún, pero había entrado en una nueva era de caos coordinado. Dumbledore había recorrido cada pasillo, observado, sopesando, y concluido, con una sonrisa apacible. Estoy seguro de que esto tiene el inconfundible sello de los gemelos Weasley. Pero no fuimos nosotros. Replicaban los gemelos al unísono, ofendidos, aunque halagados. Selene solo sonreía en silencio. La verdad era como el humo, se dispersaba si se la presionaba. Pero en su interior, algo más se gestaba. Había probado que sus ninjascan podían ejecutar operaciones de infiltración con precisión impecable. Sin embargo, sabía que una broma no equivalía a una batalla. Y ella no estaba formando simples bromistas, sino guerreros. Por eso, esa noche, frente a su espejo mágico de visión lejana, un artefacto de uso dudoso que solo respondía a su linaje Snape Evans y otras personas permitidas, Selene observó al que sería su próximo objetivo. Ojo loco Moody, susurró con voz de reto mientras veía al exauror caminar por una arboleda, entrenando a una joven. Él giró bruscamente, su ojo mágico buscando, girando en todas direcciones. Nos siente, dijo Selene, pero no puede vernos. A su lado, la sombra volvió a dividirse, y los ninjascan emergieron sin hacer ruido alguno, como si siempre hubiesen estado allí. Selene señaló el espejo. Ese hombre. Prueben sus habilidades contra él. No lo maten. No lo lastimen demasiado. Solo dobleguen su vigilancia y fuerza. Es una prueba. Los ninjas asintieron. Pero cuando ella tocó el espejo para afinar la imagen, la visión cambió. El reflejo mostró el rostro de una joven de cabello de color chicle rosa, ojos intensos y expresión determinada. Selene reconoció ese detalle inconfundible.
Ninfadora Tonks, murmuró. Y entonces el sistema, esa entidad mental que guiaba y respondía como si fuera parte de una tecnología imposible o una conciencia mágica, emitió un nuevo objetivo. Objetivo adicional desbloqueado: obtener sangre de metamorfo mago. Cantidad mínima requerida: 1 gota. Selene no dudó. Cambio de planes, dijo a sus ninjas. También deben conseguir 1 gota de su sangre. No deben matarla. Ni hacerle demasiado daño. Solo lo justo. Y desaparezcan luego como el viento. Los canas sintieron y se desvanecieron, disolviéndose en las sombras que bordeaban la habitación. La joven hija de Lily recordó que Malfoy era otro asunto a tratar y envió a otros ninjas para probarles y ver qué cosas útiles le podían traer. Horas después, en los campos de entrenamiento de los aurores retirados. Ojo Loco, Moody y Tonks se movían entre troncos y ruinas, disparando hechizos de práctica. El ojo mágico de Moody giraba sin descanso, como si esperara a algo o a alguien. Levanta la varita más alto, Tonks. No eres una Skid. Y tú estás más paranoico de lo normal, Moody. Gruñó ella, lanzando un estupefi por encima de una roca. Pero entonces, el ojo mágico de Alastor giró salvajemente y se detuvo de golpe. ¡Cúbrete!, gritó, empujando a Tonks hacia un árbol mientras una figura oscura caía desde el cielo como un cuervo silencioso. Luego otras 4 lo rodearon. 5 en total. No mortífagos. No dementores. No aurores renegados. No criaturas registradas por el ministerio. Algo nuevo. Sus cuerpos delgados, su piel azul grisácea, sus trajes de ninja opresivos. Se movían con saltos imposibles y reflejos fuera de escala. Las maldiciones que les lanzó Moody fueron esquivadas, como si ya supieran la trayectoria. Tonks intentó transformarse en algo con más fuerza, pero uno de los ninjas fue más rápido. ¡Zas! Un corte limpio. No profundo. Apenas una caricia afilada en su brazo. 1 gota de sangre brotó y fue recogida en una pequeña ampolla. Lo tenían. Pero lo que hizo temblar a Moody no fue la herida, sino que ni siquiera la sintió venir. Uno de ellos lo derribó con una llave y, antes de que pudiera gritar, todos se desvanecieron con un leve puff de humo gris oscuro. Selene esperó durante las clases cuando horas después la gota de sangre llegó en un recipiente de plata encantada se alegró. Mientras aquellos enviados a la mansión Malfoy le llevaron varios documentos con una oscura información que sin duda rompería la imagen de los Malfoy y otros como ellos. Objetivo cumplido, dijo el sistema en su mente. Y mientras los profesores de Hogwarts aún debatían sobre los juegos de los Weasley, y mientras Ojo Loco maldecía al aire sin saber que lo había atacado, Selene ya planeaba su siguiente paso, pero su madre quería hablarle y planeó llegar pronto. Días después del incidente con el cofre mordedor y la recuperación milagrosa de Astoria Greengrass, Hogwarts seguía lleno de rumores. Sin embargo, una figura que no solía pisar el castillo desde hace años irrumpió una tarde por la entrada principal con el paso firme y el rostro tenso. Lily Evans Potter. Vestía con elegancia mágica sencilla, pero en su andar había algo más fuerte que la compostura: preocupación, orgullo y furia materna contenida. Visitó a su hijo Harry, luego a Severus, quien le pasó un mensaje a su hija. Selene estaba aproximándose a la entrada de la sala que viene y va, y a su madre biológica, esperando con los brazos cruzados. Selene, dijo Lily, con una voz aguda y controlada. ¿Podemos hablar? Para eso me llamaste Seize, no, dijo la Snape con sarcasmo. Lily se giró hacia su hija con una mezcla de confusión y desesperación maternal. ¿Qué estabas pensando? Magia de curación sin ropa interior y con una falda que parecía más un cinturón que una prenda. Selene se mantuvo en calma, aunque su cara enrojeció inevitablemente. Madre, era un hechizo, exigía eso para ser ejecutado. Y como tú bien sabes, algunos conjuros exigen posturas, palabras exactas, o, en este caso, una configuración estética precisa. No era por vanidad o exhibicionismo. Y no podías encontrar otra forma. Explotó Lily. ¿Y quedar como una mentirosa? ¿Una estafadora frente al patriarca de los Greengrass? Replicó Selene, con firmeza.
Me arriesgué para formar una alianza útil. Astoria se curó. El linaje fue salvado. Y ahora esa familia me apoya. Lily la miró largo rato. Sus labios temblaron con una emoción que ni ella misma supo nombrar. Eres tan Snape y tan mía. Es frustrante. Selene bajó la mirada. Por un segundo, parecía una niña. Pero no por debilidad, sino por la carga de la responsabilidad que había asumido sola. Mientras tanto, en la biblioteca, Hermione Granger hojeaba frenéticamente libros sobre magia extranjera, rituales arcanos y hechizos no estandarizados. Disipación sagrada, magia sin varita, hechizos con condiciones absurdas. Murmuraba. ¿Cómo se supone que compito con eso? No compitas, dijo una voz a su lado. Hermione dio un respingo. Selene estaba allí, como si hubiera salido de entre las sombras. No es una competencia, Granger. Pero si te interesa, puedo ayudarte. Puedo fabricarte amuletos. Te permitirán lanzar magia diferente a la de Hogwarts. Hermione tragó saliva, orgullosa, pero también muy interesada. ¿Y qué clase de magia? La que rompe reglas. La que no está en los libros, dijo Selene con una leve sonrisa. Pero debes confiar en mí. Hermione dudó, pero finalmente asintió. Hazme uno. Esa noche, mientras Hogwarts dormía, Selene caminó por los jardines con un frasco en la mano. Dentro burbujeaba un líquido claro y aparentemente inofensivo, agua de los estanques de Husenkyo. Una agua maldita por la muerte de diferentes seres que se ahogaron en cada estanque y que maldice a quien cae en ellos y sale con vida. Había dicho a todos que rompió la maldición de Astoria con un hechizo. Y en parte era cierto. Pero lo que nadie sabía era que, al momento de curarla, Selene había extraído algo de la sangre de la chica y ahora la intercambiaba por otro líquido maldito. Selene dejó el frasco vacío en un rincón escondido bajo el sauce boxeador. Que nadie sepa lo que realmente hicimos, ¿verdad, sistema? Confirmado. Modificación de linaje completada. Resultado, desconocido. Selene suspiró. Entonces que venga lo que tenga que venir. Y la luna la iluminó mientras regresaba al castillo, cargando secretos, alianzas, y el poder de una Snape con la voluntad de una Evans. Selene Wood había jugado un ajedrez silencioso durante semanas. Cada ficha que movía tenía más de una función, más de una consecuencia. Como aquella vez que, tras liberar a Astoria Greengrass de una antigua maldición que deformaba su espíritu, aprovechó los últimos restos de su sangre maldita, duplicándola mágicamente con el encantamiento gémino. No con fines oscuros, sino estratégicos. Usando canales ocultos del mercado dimensional, había intercambiado esa sangre por agua de los estanques de Husenkyo, un agua maldecida por la muerte ahogada de diferentes criaturas. Ahora como asistente de Gilderoy Lockhart podría usarlo irónicamente para su propia caída, pues su verborrea sobre aventuras no se sostendrían ante la verdad, más rumores. Y en el mundo mágico, los rumores eran más valiosos que el oro. Pero ahora tenía algo más valioso aún, la sangre de Ninfadora Tonks, una auténtica metamorfomaga. Sistema, susurró, ¿qué hago con esto? Recomendación, intercambiar sangre metamórfica por sangre de Aku, último portador activo del linaje del clan Yuki. Ganarás las habilidades asociadas al control del agua y viento que dan como resultado el hielo. Posibilidad, desbloqueo parcial de la maldición acuática. Selene aceptó. Y cuando el intercambio fue sellado, apareció la imagen holográfica de un joven de ojos oscuros y cabello negro brillante, rasgos suaves, presencia etérea. Hermosa chica, murmuró Selene, hasta que el sistema habló. Corrección, masculino. Nombre, Aku. Origen, clan Yuki. Especialidad, técnicas de hielo, creación de clones acuáticos, manipulación ambiental de la humedad. ¿Perdón? Selene parpadeó, incrédula, eso es un chico. Por un instante, se imaginó a algún pobre joven idiota rubio declarándole su amor a ella, solo para descubrir, demasiado tarde, que había sido víctima de una apariencia engañosa. Tuvo que contener una carcajada, aunque sintió pena ajena. Aún así,
ejecutó el último paso, bebió la sangre encantada de Ako. Sintió como el frío la recorrió. No un frío normal, sino uno denso, puro, elegante. No dolía. Era gracia glacial, como si de pronto supiera lo que es ser el invierno mismo. A su alrededor, el aire se humedeció, y desde su sombra emergió el reflejo de un clon suyo, compuesto de agua helada. Era su copia, pero más silenciosa, más letal. Otro lo siguió. 2 clones de agua. Y no era lo único. En su mente, aparecieron patrones de defensa, desplazamientos líquidos, métodos de camuflaje por niebla. Técnicas que antes no podría ni soñar ejecutar. Pero no todo era poder. Efecto secundario: alteración genética parcial. Descendencia futura tendrá afinidad con el elemento agua/hielo. Alta probabilidad de herencia de habilidades del clan Yuki. Posible interés reproductivo externo elevado. ¿Disculpa? Selene frunció el ceño. ¿Interés reproductivo elevado? El sistema no respondió. Oh, claro, ahora soy genéticamente valiosa, se burló en voz baja, llevándose una mano a la frente. Perfecto. Si ya tenía que cuidar mi identidad de ser una snape, ahora vendrán los enfermos que querrán fabricar bebés ninja mágicos con aliento a escarcha. El clon de hielo parpadeó. No me mires así, dijo Selene. Ni pienses en volverte una niñera mágica. Ahora Selene tenía más poder. Pero también más problemas. Porque en el mundo mágico, el poder siempre tiene precio. Y a veces ese precio no se paga con oro, sino con sangre, silencio o descendencia. Hola, profesor Lockhart, dijo una voz suave pero firme. El embustero y siempre vanidoso Gilderoy Lockhart, que en ese momento se miraba a sí mismo en un espejo de mano encantado que le repetía lo guapo que era, giró la cabeza con una sonrisa automática. «Oh. Señorita Wood», exclamó encantado al ver a la pequeña de primer año con ese aire tan serio y elegante. «Buenos días. ¿Qué la trae por acá?» Selene Wood, de cabello negro azabache y ojos verdes como esmeraldas, alzó la barbilla con la dignidad innata que solo ciertos linajes mágicos parecían portar. Aunque la mayoría la creía huérfana, la verdad era mucho más compleja. Era hija secreta de Severus Snape y Lily Evans, y esa dualidad latía con fuerza en su interior, y ella decidida a dejar su marca. Quería solicitarle permiso para instalar un pequeño laboratorio de pociones personal, dijo con voz tranquila. Solo para experimentar, claro. Ya sabe cómo es el profesor Snape, no es muy dado a permitir libertades creativas. Lockhart soltó una risita de complicidad, aunque en el fondo no tenía ni la menor idea de qué implicaba eso. No entendía realmente las pociones, pero tampoco pensaba admitirlo. Oh, claro, claro, respondió con esa sonrisa vacía pero encantadora. Siempre he sido partidario de fomentar la, ¿cómo decirlo? La exploración académica. Sí, eso. Proceda, señorita Wood, no veo ningún problema. Le guiñó un ojo como si hubiera hecho algo importante. Aunque evite volar el ala oeste del castillo, sí. Por supuesto, profesor, respondió Selene con una leve inclinación de cabeza. Horas después, Selene descendía por túneles oscuros y húmedos, guiada por Hagrid, quien confiaba plenamente en la pequeña, tal como lo había hecho con Harry en otros tiempos. Está bien escondido, pero si vos sabés lo que haces, no hay problema, dijo el semigigante mientras se detenían frente a la antigua guarida de Aragog, ahora completamente deshabitada. Gracias, Hagrid. No diré nada a nadie. Confío en vos, niña. Y así, Selene convirtió aquel sitio olvidado en su supuesto laboratorio personal. Allí dejaba pergaminos falsos, fórmulas incompletas, ingredientes anodinos, lo suficiente para despistar a quien husmeara. Porque su verdadero laboratorio estaba en otra parte, un espacio pocket, un pequeño refugio mágico sellado entre dimensiones al que solo ella podía acceder cuando y donde quisiera. Allí, lejos de ojos curiosos, trabajaba en secretos que ningún alumno, ni adulto, debía conocer aún. Su madre le había legado un corazón lleno de amor, pero también una mente afilada y capaz. Y de su padre había heredado el sigilo, la astucia, y el talento para la alquimia más peligrosa.
Selene Good no era una niña normal. Era una heredera oculta. Y Hogwarts, aunque no lo sabía, ya tenía a su próximo genio en las sombras. En una de las aulas abandonadas del cuarto piso, entre mesas polvorientas y viejas pizarras encantadas que aún garabateaban palabras solas, Fred y George Weasley esperaban con esa mezcla de emoción y picardía que los caracterizaba. Selene Good entró como si aquel fuera su laboratorio real, con la túnica bien puesta, su cuaderno cerrado bajo el brazo y esa expresión neutra que ocultaba mucho más de lo que mostraba. Así que es cierto, susurró Fred, mirando alrededor como si temiera que Peeves los escuchara. Tienes un laboratorio propio. Legalmente autorizado por Lockhart, nada menos, añadió George con una reverencia teatral. Felicitaciones, genio, dijeron a dúo mientras le ofrecían una galleta casera, que Selene aceptó con una ligera sonrisa. ¿Planeas algo?, preguntó Fred, bajando la voz. Ella los miró un momento y respondió con su acostumbrada sutileza. Tengo varios planes. Pero es mejor que no los sepan. Los gemelos intercambiaron miradas cómplices. Justo como nos gusta. ¿Es cierto?, preguntó de pronto Selene, ladeando la cabeza, que uno de sus hermanos intentó convertirse en animago, dragón, y terminó lanzando fuego por ambos extremos. Fred se llevó una mano al pecho, fingiendo escándalo. Eso es confidencial. George soltó una risa. No exactamente un dragón, más bien un aspirante frustrado a dragón. Sí, uno de nuestros hermanos mayores tiene una obsesión con ellos y ahora trabaja en una reserva. Y falló, dijo Fred. Le salían llamas por la boca, y, bueno, también por detrás. Te puedes imaginar la cantidad de cortinas quemadas en la madriguera. Solo el esfuerzo combinado de una medimaga de Hogwarts y la profesora McGonagall logró regresarlo a forma humana, concluyó George con orgullo familiar. Bueno, más o menos. Selene asintió, pensativa. Interesante, si me dieran acceso a la investigación, quizá podría hacer algo útil. ¿Vas a intentar convertirte en dragón?, preguntó Fred con los ojos entrecerrados. Oh, no, nada tan dramático, respondió ella con su tono sereno. Un tratamiento de recuperación sería costoso. Pero, estudiando bien los errores, puede que encuentre inspiración. George alzó las cejas. Nosotros podemos buscar entre los pergaminos antiguos de nuestro hermano. Quizá aún tenga sus notas escondidas en su baúl en casa. Y si encontramos algo, es tuyo, dijo Fred con una sonrisa. Ella asintió, casi como una reina recibiendo tributo. Gracias. Les prometo que no quemaré las mazmorras. Los tres rieron suavemente. Entre ellos no había promesas explícitas, pero sí un entendimiento tácito. Los Weasley y Selene operaban al margen de las reglas, con objetivos distintos pero espíritus afines. Y aunque la pequeña aún era solo una primera año, ya conocía cosas del futuro. Sabía que en su sexto año, los gemelos lanzarían al mercado una galleta encantada, la famosa galleta canario, que transformaría temporalmente al comensal en un pájaro amarillo con plumas, pico y alas. Un espectáculo breve, inofensivo, pero absolutamente rentable. Pero eso era historia del futuro. Ahora, todo era planificación, alianzas y paciencia. Y en los rincones del castillo, donde los adultos no miraban, una nueva generación de creadores, bromistas y alquimistas estaba tomando forma. Bueno, Fred, George, creo que esta noche podríamos ir al bosque prohibido, dijo Selene con su tono calmado pero afilado como un bisturí. Necesito ciertos ingredientes. Ustedes podrían recolectar algunos suministros también. Ya saben, piel de escarabajo de medianoche, raíces de acónito salvaje, plumas de Hobberknoll. Todo se puede vender a muy buen precio. Los gemelos se miraron y una chispa de emoción brilló en sus ojos. ¿Nos estás proponiendo una aventura ilegal?, preguntó Fred, sonriente. Me ofende que creas que lo llamaría así. Yo prefiero decirle, actividad extracurricular de valor académico y comercial. George rió por lo bajo. Cuenta con nosotros, jefa. Pero antes de salir del aula vieja, se aseguraron de que no hubiera testigos.
No querían alimentar los rumores de que los Weasley y la misteriosa Good estaban tramando cosas juntos. Al caminar por uno de los pasillos laterales, vieron desde un ventanal a Harry, Ron, Hermione y Ginny sentados en el jardín interior, conversando y riendo. Era uno de esos raros momentos donde todo parecía normal. ¿Qué es esto?, susurró Fred con picardía. ¿Una cita doble?, preguntó George con una ceja arqueada. Los dos bajaron corriendo a molestarlos. Fred se lanzó primero. Mira tú. Roncito y Hermione compartiendo banco, ¿eso es una mano sobre el muslo? Y Harry con Ginny, dijo George, dándole un codazo a su hermano menor. ¡Qué rápido crecen! Ron gimió como si le hubieran tirado una babosa viva en el cuello. Ginny enlojeció como si le hubieran lanzado un hechizo carmesí. No estamos saliendo, dijeron al unísono los dos Weasley menores. Fue entonces que Selene apareció por detrás de los gemelos, con su cuaderno bajo el brazo. No molesten a los tortolitos, dijo con voz relajada. Deberían mejor darles consejos, aunque conociéndolos a ustedes, eso me parece imposible. ¿O acaso olvidamos cómo sus noviazgos terminaron por bromas inmaduras? Fred y George se giraron para replicar, pero Selene continuó. Tal vez deba ayudarlos yo, añadió con una sonrisa tan tranquila como perturbadora. Ron, Hermione y Harry sintieron un escalofrío. Y con razón. Selene sacó de su túnica unos muñecos de goma encantados. Pequeños, simples, hasta que agitó su varita y sus formas comenzaron a cambiar, crecieron en tamaño. Tomaron el aspecto de Ron, Hermione, Harry y Ginny, y estaban completamente desnudos. ¿Qué demonios?, gritó Ron, al ver a su yo, en miniatura ahora casi tamaño adulto, y tan anatómicamente detallado. Selene, exclamó Ginny tapándose la cara. Desde un punto de vista médico, la mecánica del sexo es bastante sencilla, comenzó Selene como si diera clase de herbología. Implica la interacción de órganos reproductivos, la estimulación sensorial y una compleja secuencia hormonal. Hermione se quedó paralizada, hasta que gritó. Selene Good. Te voy a lavar la boca con jabón. Se lanzó hacia ella, pero Selene usó los muñecos de Harry y Ron como escudo, agitándolos delante de Hermione como si fueran barreras humanas. ¿Pero por qué tienen pelos?, gritó Harry horrorizado. Hermione gritó de nuevo, esta vez por vergüenza al ver el detalle de los muñecos, y se cubrió la cara. Selene giró, cruzó los brazos y dijo con absoluta calma. Granger, no he dicho una sola mala palabra. Deberías agradecer que te enseñen correctamente las cosas de adulto. La ignorancia no es pureza. Y con eso, Selene se dio la vuelta y se alejó caminando con paso firme. Como si no acabara de traumatizar a 4 compañeros al mismo tiempo. Percy Weasley, que pasaba justo en ese momento por el pasillo, se detuvo al ver los muñecos aún flotando en el aire. Sus ojos estaban tan abiertos como sus mandíbulas. ¿Qué clase era esa? Fred y George no podían dejar de reír. Apenas podían respirar, doblados de la risa mientras Percy huía murmurando sobre la degeneración de las nuevas generaciones. George se limpió una lágrima. Fred, esos muñecos. ¿Lo estás pensando también? Totalmente. Versión censurada, reversible, resistente a mordidas de doxies, los podríamos vender. La anatomía mágica para principiantes. Edición Weasley. Ambos se miraron. Tenemos que hablar con Selene. Momentos en la sala común de Slytherin estaba sumida en esa penumbra elegante, iluminada solo por las brasas verdes del fuego encantado y las luces tenues de candelabros flotantes. Allí, en el centro de los sillones de cuero, se encontraba Draco Malfoy, flanqueado por Crabbe y Goyle, con la barbilla alzada y la misma arrogancia hereditaria que tanto le gustaba exhibir. Selene Good entró con su andar elegante y sereno, como si la serpiente grabada en las paredes la reconociera como una igual, aunque Draco tenía otros planes. ¿Sabes, Good?, empezó el rubio con su tono más altanero, para alguien de orígenes tan inciertos, sería inteligente buscar el amparo de una familia noble. Ser una vasalla de los Malfoy, por ejemplo.
Es más de lo que una huérfana sangre sucia podría aspirar jamás. Selene lo observó con frialdad, aunque por dentro hervía de ira. ¿Eso crees, Malfoy? Draco esbozó una sonrisa que pretendía ser condescendiente. Dime, sangre sucia, ¿tu desconocida familia ha creado algo útil alguna vez? ¿Un hechizo? ¿Una poción? ¿Han aportado algo al mundo mágico? ¿A la Gran Bretaña mágica? Antes de que Selene pudiera responder con su usual veneno refinado, una voz gélida y autoritaria interrumpió la escena. ¿Pasa algo acá? Severus Snape había aparecido como surgido de las sombras, su túnica ondeando, su mirada fija en los presentes. Selene se volvió, ya recuperada, y respondió con una sonrisa casi inocente. «Oh no, estimado profesor. El señorito Malfoy simplemente compartía conmigo una versión resumida de la historia familiar de los Malfoy. Aunque, parece que olvida ciertos detalles». Draco frunció el ceño, incómodo. Como por ejemplo, continuó Selene, con voz suave, cuando los humildes Malfoy trabajaron arduamente para los Muggles. Así construyeron su fortuna. Solo después, cuando el Estatuto del Secreto fue establecido, fingieron estar siempre del lado de los magos. Draco se revolvió en su asiento. ¿Insinúas que? No insinúo, interrumpió Selene, con una calma peligrosa. Lo afirmo. Van con la corriente, como serpientes en el agua. Aunque a veces esa corriente los arrastra mal, como cuando sirvieron a un mestizo. Sí, Voldemort. Un hijo de bruja y mogel. Tal como ustedes despreciarían. Draco se levantó de un salto. Eso no es ¿cierto? ¿O es tu forma elegante de pedirme que sea tu concubina Esmeralda? El silencio se hizo absoluto. Snape se giró de golpe hacia ella, pálido. ¿Qué dijiste? Según lo que he leído, profesor, respondió Selene con naturalidad, hay una tradición no oficial entre algunas familias sangre pura. En la casa Slytherin, durante su estancia en Hogwarts, los varones nobles pueden tomar una amante por no decir otra palabra más fuerte o más bien indecente. Ella sería como una sirvienta privilegiada, y si cumple bien su función, se le da estatus de concubina Esmeralda, mientras le dé herederos mágicamente aceptables. Snape frunció el ceño, la voz apenas un susurro grave. ¿De dónde sacaste eso? Selene sacó un libro pequeño de su túnica, con una encuadernación oscura, Tradiciones secretas de las serpientes. Snape lo tomó, leyó un par de líneas, y su expresión se endureció de inmediato. Cerró el libro de golpe y lo metió en su túnica con un movimiento enérgico. Este libro está confiscado. Pero profesor, dijo Selene con una ceja arqueada, es parte de la historia de su propia casa. Snape se inclinó hacia ella, la voz baja, casi paternal. Y no permitiré jamás que ninguna tradición, obsoleta y retorcida te toque, Selene. Draco estaba sin palabras. El tono de Snape, tan protector, lo desarmó. Algo en su interior le decía que había cruzado una línea sin saberlo del todo. Selene, tranquila como siempre, se limitó a inclinar ligeramente la cabeza. Como ordene, profesor. Y mientras se alejaba, su túnica ondeando con elegancia, Draco Malfoy supo que no solo había perdido el duelo verbal, sino también la oportunidad de dominarla jamás. Las estrellas apenas se asomaban entre la niebla que rozaba las copas de los árboles del bosque prohibido. Todo estaba en silencio, salvo por los pasos extremadamente cuidadosos de Fred y George Weasley, cubiertos por el clásico encantamiento desilusionador. A unos metros de ellos, avanzaba como una sombra Selene Wood, invisible a la vista gracias al hechizo de sigilo de Konosuba. Se movió en silencio para luego hacerse visible y esperar a los gemelos. Su figura estaba cubierta por un traje ceñido de cuerpo completo color verde oscuro, que absorbía la luz tenue como si estuviera hecho de sombra líquida. Llevaba una máscara sobre la boca, apenas dejando ver sus ojos intensos. ¿Es idea mía o eso parece una versión sexy de la princesa de las serpientes?, susurró Fred a George a través del canal de comunicación de Oreja Encantada. Si le agregas 2 cuchillas ocultas, estoy convencido de que no es una niña, sino una infiltrada profesional, bromeó George. Selene se detuvo,
Alzó una mano con un gesto seco y habló en voz baja pero clara. Hay que caminar más profundo. Este sector tiene lo que buscamos. Los tres se internaron más allá del claro principal. Allí, bajo una higuera torcida por la magia, Selene cortó una rama gruesa, la alzó con reverencia y dijo: Aquí tengo a Olbert. Los gemelos se miraron confundidos. ¿Quién? Preguntaron a la vez. Mi futura lechuza mensajera, respondió Selene con absoluta naturalidad. Lo tallaré como un búho, lo encantaré para que entregue correo. ¿Y vuela? No aún. Pero hablará. Tiene buena madera, respondió con una leve sonrisa. Fred alzó una ceja. George la imitó. Decidieron que no tenía sentido discutir con alguien que hablaba de ramas como si fueran soldados mágicos. Más adelante, Selene se agachó y señaló algo entre unos helechos. ¡Ay! Cuernos de unicornio. Recién caídos. Los gemelos recogieron los objetos brillantes, casi prístinos. Eran hermosos. Demasiado hermosos. ¿Por qué no están podridos como los que venden en la tienda de pociones? Preguntó George, inspeccionando uno con asombro. Selene alzó una ceja. ¿No saben sobre el desmogue? Silencio incómodo. Después de la temporada de apareamiento, los machos pierden los cuernos viejos. Las hembras lo hacen en invierno. Los cuernos que venden en las tiendas son reciclados, es decir, hechos de pedazos de otros cuernos, viejos, o incluso falsos mero hueso pegado. Estos, alzó uno con delicadeza, son auténticos. Valen una fortuna. Los gemelos no sabían qué decir. Pero la Snape por un momento pensó que escuchó como si un montón de galeones cayeran uno sobre otro dentro de sus cabezas. Mientras tanto, en la sala de profesores de Hogwarts, una atmósfera de tensión reinaba. Severus Snape se puso de pie con gesto solemne. Lamento interrumpir sus rutinas, pero es urgente. Necesitamos hablar sobre Selene Wood y lo que ocurrió en la sala común de Slytherin. Minerva McGonagall cruzó los brazos. ¿Otra provocación de esa niña? Empiezo a pensar que lo hace a propósito para llamar la atención. Snape no respondió. Sacó el pequeño tomo confiscado de su túnica y lo dejó sobre la mesa. Este libro, Tradiciones secretas de las serpientes. Le pertenece. Lean. Uno a uno, los profesores tomaron el libro. La profesora Sprout alzó una ceja. Flitwick frunció el ceño. El maestro lo examinó con manos temblorosas. Esto no puede ser cierto, dijo Flitwick, con voz baja. ¿Qué es exactamente? Preguntó la profesora sinistra, pálida. Relatos de una tradición antigua, entre ciertos clanes de sangre pura, explicó Severus con dureza. Dentro de Slytherin, los varones de linajes nobles podían tener una concubina esmeralda. Una joven de menor estatus, tomada como sirvienta, amante y generadora de herederos, si la sangre era aceptable. Eso es asqueroso, exclamó Minerva, levantándose indignada. Una tradición depravada disfrazada de nobleza. Los nombres y fechas, añadió el profesor de historia, coinciden con los registros antiguos. No es un invento. Algunas de esas chicas incluso figuran en genealogías posteriores, pero como guardianas o institutrices familiares. Jamás como madres. Si esto es cierto, dijo la subdirectora con el rostro endurecido, Hogwarts sería visto como un mero burdel disfrazado de escuela. Snape la miró con una mezcla de gravedad y resignación. Pareciera que esa tradición continúa. El silencio fue absoluto. ¿Quién más sabe esto? Preguntó la profesora Vector. Selene, respondió Snape sin vacilar. Y por cómo lo expuso, pensaba que era algo que todos conocían ya. Minerva suspiró con rabia contenida. Albus Dumbledore avanzaba por los pasillos de piedra con paso sereno, aunque su ceño fruncido y sus dedos jugueteando con un caramelo de limón indicaban que su mente estaba lejos de la calma. Una reunión del profesorado, convocada sin su autorización. Sin su presencia. Eso era altamente irregular. Inaceptable.
Al llegar a la sala de profesores, encontró a Minerva con expresión de rabia contenida, a Flitwick pálido, y a Snape con los brazos cruzados, más silencioso de lo habitual. «Buenas noches», dijo Albus, con voz tranquila pero firme. «Me he enterado de que han tenido una reunión importante, sin informarme. ¿Puedo saber de qué se trata?» Snape no dijo nada. Fue Minerva quien le tendió el pequeño libro confiscado con gesto tenso. «Lea. Todo. Luego hablamos». Albus alzó una ceja, se acomodó los lentes de media luna y comenzó a leer. Las páginas estaban amarillentas, pero lo que decían era más nauseabundo que cualquier tinta envenenada. Relatos detallados, fechas, nombres, tradiciones de las familias puristas. Concubinas esmeraldas. Chicas jóvenes, muchas veces alumnas brillantes sin linaje aceptable, entregadas como propiedad para complacer a herederos de apellidos prestigiosos. Cuando cerró el libro, el caramelo que aún sostenía entre sus dedos se partió en dos. Ningún dulce podía contrarrestar esa sensación amarga que le llenaba la boca. ¿Y esta historia la reveló una estudiante de primer año?, preguntó Albus con voz baja. «Selene Wood», dijo Severus, sin rodeos. Y entonces algo en Dumbledore se quebró un poco más. El año anterior ya había sido un desastre. Había intentado preparar a Harry Potter como el niño que vivió, usarlo como un arma sutil y moldeable contra el futuro regreso de Voldemort. Pero sus planes fueron saboteados. Primero, alguien irrumpió en Gringotts, violando sus protecciones, rompiendo la piedra y robando fragmentos de la piedra filosofal que él mismo había depositado allí. Luego, en un atentado aún no resuelto, fue víctima de una descarga eléctrica de alta intensidad, que lo dejó inconsciente durante días. Y lo peor. Frente a todo el colegio, durante su regreso, alguien hizo caer un líquido embrujado sobre él y sobre su fiel fénix, Fawkes, dejándolo completamente desnudo, sin pelo ni barba, y a su ave desplumada, con chillidos de vergüenza aviar. No había bastón, túnica mágica ni autoridad moral que resistiera tal humillación. Solo el silencio incómodo de cientos de estudiantes y profesores conteniendo la risa o el escándalo. Y como si todo eso no fuera suficiente, Lily Evans estaba viva. Había regresado, con memoria fragmentada y ojos llenos de secretos. Decía haber sido víctima de Peter Pettigrew, lo cual era posible. Pero algo en su historia olía a conjuro no contado. Y James Potter, antes héroe reverenciado, había sido despojado de su máscara. Las revelaciones de sus abusos mediante el Maleficio Imperius, sus múltiples víctimas, y las consecuencias judiciales que drenaron la fortuna Potter hasta la ruina, lo habían convertido en un nombre que ya no se mencionaba con respeto. Ahora esto. Concubinas esmeraldas. Y no como una leyenda polvorienta, sino como una historia viva, real, con nombres verificables. Dumbledore se dejó caer en la silla más cercana, pasándose una mano por el rostro. No lo reconocería en voz alta, pero sentía que una fuerza superior estaba jugándole una partida cruel. Cada pieza cuidadosamente colocada, saboteada por una mano invisible. Cada movimiento maestro, respondido con una jugada más audaz desde las sombras. Era como si el tablero hubiera cambiado. Y él, ya no fuera el jugador principal. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó Minerva, su voz cargada de tensión. Albus guardó silencio unos segundos. Necesitamos controlar esta información. Si los padres del alumnado supieran que una tradición así fue tolerada, aunque en secreto, Hogwarts estaría acabado. Y si la niña Wood decide hacerla pública, añadió Flitwick. No lo hará, dijo Severus con firmeza. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Snape no respondió. Solo bajó la mirada unos segundos. Porque era su hija. Y aunque no lo dijera, sabía que Selene no revelaría nada, a menos que lo necesitara. Y solo respondió que si aún no lo había dicho a todo el mundo hasta ahora no ve motivos para que lo empiece a hacer. En ese momento la luna brillaba débilmente cuando los tres personajes regresaron del bosque prohibido. Fred y George iban cargando sacos encantados con materiales valiosísimos, y Selene, sin mostrar fatiga alguna, parecía ya maquinando su siguiente proyecto.
Estaban en una de las esquinas del aula vacía que usaban como su base de operaciones, cuando los gemelos cruzaron miradas. Había llegado el momento de hablar con ella. Selene, dijo Fred, frotándose las manos, hay algo que necesitamos comentarte. Es sobre esos muñecos encantados que vimos no hace mucho. Sí, añadió George. Los que usaste para explicar lo del sexo, a Granger y compañía. El tipo de explicación que hizo que Hermione casi se tragara su pluma de la impresión. Selene alzó una ceja, divertida. ¿Y? ¿Van a preguntarme si pueden tener uno para uso personal? Ambos se rieron nerviosamente. Bueno, en realidad, creemos que tienen potencial comercial, respondió Fred. Son discretos, innovadores, resistentes, tienen una estética bastante amigable y, lo más importante, son mágicamente funcionales. Si los fabricamos a gran escala, podríamos venderlos en tiendas de artículos especiales. Con algunos ajustes, claro. No queremos que chillen, hazme otra vez, Severus, en medio del desayuno, bromeó George, eso último agito algo agudo. Selene cruzó los brazos y los miró con expresión seria, aunque con un brillo cómplice en los ojos. Si hablamos de negocio, entonces aclaremos los términos. Primero, una porción justa de las ganancias para mí. La idea y la fabricación son mías. Segundo, no deben venderse como producto, marca Beasley. No conozco en persona a sus padres, pero tengo la fuerte impresión de que su madre en particular no querría su apellido ligado a juguetes para adultos, por muy mágicos que sean. Y tercero, el nombre del artículo debe ser sutil. Algo como compañeros para la hora feliz o muñecos de relajación emocional. No algo descarado. Que tenga una directa declaración para qué usarlo o cómo hacerlo, mejor apenas sugerente. Nada que un adulto no pueda entender, pero tampoco tan evidente como para que el Ministerio de Magia los regule como objetos íntimos. Los gemelos se miraron. Reflexionaron unos segundos. Y luego asintieron casi al unísono. Puntos más que razonables, dijo Fred. Además, añadió George, la sola idea de ver a mamá entrando a nuestra tienda, leyendo una etiqueta que diga, placer garantizado, aprobado por los Weasley, y lanzando una bada accidental de la furia, mejor evitarlo. Una sabia decisión, dijo Selene, con una media sonrisa. Aunque debo admitir que me intriga saber cuántos compraría el personal de Hogwarts si nadie los viera. Oh, más de los que admitirían, dijo George, riendo. Apostaría a que Trelawney tendría una colección con nombres. Y Filch se quejaría de los ruidos por las noches sin entender qué pasa, añadió Fred. Selene no respondió. Sacó uno de los prototipos de su bolsa sin fondo, un muñeco con forma de un chico musculoso, con ojos que brillaban cuando alguien lo acariciaba. Lo depositó sobre la mesa. Este modelo se llama Owen el Obediente. Aprende frases nuevas según las preferencias del dueño. Y masajea. Literalmente masajea. Es un spa con forma humana. Exclamó Fred. Una fortuna nos espera, musitó George. Una fortuna que financiará muchos proyectos, travesuras, y quizás una pequeña revolución, concluyó Selene. Los tres chocaron los puños. El pacto estaba hecho. La revolución íntima y mágica acababa de comenzar. Ve a buscarla. La voz de Albus Dumbledore sonaba más cansada que severa, pero Severus Snape sabía leer el peso detrás de cada palabra. ¿Estás seguro de querer interrogarla personalmente?, preguntó el profesor de pociones, sus ojos oscuros sin ocultar del todo su recelo. Apenas tiene 11 años. Y lo que hallamos en ese libro. Por eso mismo, Severus. Fue ella quien lo tenía, debemos saber dónde lo consiguió. Y si da resulta esta acción, dijo Severus, deberemos ver qué otra cosa hacer, declaró el director. Severus se giró con la capa ondeando tras de sí. Bajó por las frías escaleras de piedra hasta las mazmorras, cruzando los corredores sombríos que llevaban a los aposentos de los alumnos de Slytherin. Al llegar frente a la puerta de Selene Wood, tocó apenas una vez antes de que ésta se abriera por sí sola. Ella lo esperaba. El cuarto no era como los demás. Severus lo notó al instante.
No porque estuviera desordenado, todo lo contrario, sino porque había algo imposiblemente pulcro y a la vez denso, como si el espacio estuviera protegido o alterado de alguna manera sutil. Un encantamiento. Un arreglo mágico que no encajaba con la habitación de una estudiante de primer año. Snape no dijo nada al respecto. Todavía. El director desea hablar contigo sobre el libro que me mostraste, dijo, directo. Ok. Respondió Selene, levantándose sin prisas. La oficina de Dumbledore estaba silenciosa. No había caramelos de limón ni música de fondo. Solo profesores con rostros serios, McGonagall, Flitwick, Sprout, Poch, Vector, y el propio director sentado detrás del escritorio con el tomo confiscado frente a él. El ave fénix, desplumado y aún en proceso de regeneración, dormía en su soporte. Señorita Good, empezó Albus con voz mesurada, pero sin rodeos. ¿Podría decirnos de dónde obtuvo el libro titulado Tradiciones secretas de las serpientes? Selene se acomodó en la silla que le ofrecieron. A decir verdad, no recuerdo haberlo comprado. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. No está en la lista oficial de libros del curso, añadió ella con voz tranquila. Y creo que todos sabemos que esa lista ha sido, en ocasiones, poco rigurosa y más comercial. Todos los ojos se desviaron, aunque fugazmente, hacia Gildero y Lockhart, cuyo rostro aparecía en la portada de todos los libros del año en curso. Una pequeña mueca de vergüenza colectiva se dibujó en los rostros de los profesores. Cuando hice el equipaje para venir, el libro ya estaba en mi baúl, continuó Selene. No hay nombre del autor ni editorial. Pero lo que dice, es verdad. ¿O me equivoco? Esa última pregunta flotó en el aire como un veneno sutil. La profesora Sprout se removió incómoda. Flitwick tragó saliva. McGonagall frunció los labios. Preferiría, intervino Dumbledore, su voz bajando en un intento de firmeza, que no volviera a hablar del contenido de ese libro. Especialmente con otros estudiantes. De acuerdo, respondió Selene con una sonrisa ligera. El director sintió una repentina oleada de alivio, que desapareció al instante. Porque la forma en que ella lo miraba, o más bien como evitaba verlo directo a los ojos, no era la de una niña obediente. Era la de alguien que sabía más de lo que debía. Como si ella lo dejara ganar esa pequeña batalla, solo para preparar una mucho mayor. Cuando Selene se retiró de la oficina, Minerva habló por todos. Ese libro no fue escrito por una estudiante. Ni por alguien cuerdo, susurró Flitwick. Snape aún tenía la vista fija en la puerta por la que Selene había salido. Ese libro alguien se lo dio a ella. Entonces, debemos vigilarla, dijo McGonagall, en un tono que era más súplica que orden. No permitir usen a esa niña, para arrastrar el pasado más oscuro de Slytherin hacia el presente. Dumbledore asintió lentamente. Pero no dijo nada. Sabía, en lo más profundo de sí, que esa reunión no había sido el final del problema. Era solo, el inicio. Selene regresaba lentamente por los pasillos fríos de las mazmorras, envuelta en pensamientos que hervían bajo la superficie de su rostro imperturbable. Acababa de mirar a los ojos a Albus Dumbledore y todos los demás profesores en sentido figurado con respecto al director, y había mentido sin pestañear. No recuerdo haberlo comprado. Qué divertida era la verdad cuando la recubría una capa de sombra y estrategia. Mientras descendía por el último tramo de escalones hacia sus aposentos, recordó el momento exacto en que esa verdad empezó a tomar forma. Cuando los Khan, sus leales ninjas, regresaron con el botín, pergaminos, hojas sueltas, cartas ocultas en compartimentos falsos, y trozos de diarios arrancados con precisión quirúrgica de la biblioteca personal de Lucius Malfoy. Había sido un riesgo considerable, incluso para ellos. La mansión Malfoy no era terreno fácil. Eviten ser vistos por las pinturas, les había ordenado con firmeza. No hacen ruido, pero sí hablan. Y si una de ellas los ve, los otros sabrán. Ella no fue con ellos. No podía. Estaba demasiado expuesta, y su magia aún era demasiado ruidosa para operaciones tan delicadas. Pero ellos eran sombras puras. Y la diosa Fortuna se había inclinado a su favor.
Lucius Malfoy, en su vanidad arrogante, había creído que su sangre y apellido eran protección suficiente. No había colocado rastros mágicos en aquellos documentos. Ningún sello. Ninguna maldición. Nada. El que se cree intocable, es el más fácil de tocar, susurró para sí mientras empujaba la puerta de su habitación. Había comenzado por reunir la información y clasificarla. Los nombres. Las fechas. Las cartas de renuncia falsas, las cuentas en Gringotts ocultas bajo apellidos comprados, los contratos de silencio. Las concubinas Esmeralda, tal y como se mencionaban en esos textos, no eran una leyenda inventada. Habían existido. Y habían servido a los propósitos más bajos de los Sagrados 28, incluyendo a los Malfoy. Y ahora la historia salía a la luz. Cada copia del libro Tradiciones secretas de las serpientes que sus ninjas Khan dejaban estratégicamente en estanterías públicas, compartimentos de trenes, retretes encantados y puestos ambulantes de libros viejos, hacía algo más que divulgar una historia. Cada copia era un acto de guerra contra la élite. Una forma de humillar a Lucius Malfoy ante todo el mundo mágico. Y lo mejor. El sistema que parecía observarlo todo desde las sombras, le recompensaba por hacerlo. Por cada lector escandalizado, por cada conversación incómoda, por cada exclamación de «esto no puede ser cierto», ella ganaba poder. Mientras Malfoy y otros perdían reputación o influencia. Selene miró la siguiente tanda de libros saliendo de su pequeña imprenta y sonrió. Su espacio Pocket en verdad era útil. Uno por Hogsmeade, uno para la tienda de túnicas, otro para la estación de tren, uno más para el hospital mágico de San Mungo. Ella no buscaba venganza personal. Y Lucius Malfoy no lo sabría, hasta que fuera demasiado tarde. Primera plana del Profeta Diario edición especial. Escándalo en Hogwarts. Aparecen libros anónimos que revelan oscuros secretos de las casas fundadoras y clanes de sangre pura. Se menciona una red de concubinas Esmeralda, bajo control de influyentes familias mágicas. ¿Ficción? ¿Difamación? ¿O el principio del fin de la aristocracia mágica? La portada iba acompañada de una ilustración en movimiento, una pila de libros oscuros apilados, con la silueta de una serpiente esmeralda entrelazada. Cada pocos segundos, el libro abría sus páginas solo para cerrarse con violencia, como si algo peligroso intentara salir. El Profeta Diario, por años cómplice pasivo de los intereses del ministerio y las familias de renombre, no pudo ignorar la noticia. El escándalo era demasiado sabroso, demasiado escandaloso, y sobre todo, demasiado verídico. La redacción se llenó de tensión, había periodistas que empezaron a investigar en serio, mientras otros se preguntaban cuánto tardaría en caer un obliviate enviado por los Malfoy. Mientras tanto, en Hogwarts. Los profesores estaban alterados. Primero fue Madame Pince, la bibliotecaria, quien halló una copia del libro entre 2 ejemplares de Transformaciones Animagas, volumen 3. Luego la profesora de adivinación, encontró otra sobre su atril. Incluso Hagrid reportó que uno apareció misteriosamente dentro del recinto de hipogrifos. Y no eran copias simples. Cada una estaba encuadernada con magia sutil. Hechizos antidesgaste, tinta que se autorreparaba y un encantamiento de lectura viva, que mostraba pequeñas ilustraciones animadas muy gráficas mientras avanzaban las páginas. Parecía obra de un mago experimentado, pero ningún profesor reconocía el estilo exacto. Esto no puede ser una broma estudiantil, esto es oscuro, gruñó el profesor Vector. O información demasiado verdadera para ser ignorada, replicó la profesora Aurora Sinistra, que en secreto ya iba por el capítulo 5. Albus Dumbledore estaba pálido. No por la amenaza en sí, sino por lo que implicaba. ¿Cuántas copias se han hallado dentro del castillo?, preguntó con voz cansada. 11, respondió Severus. O 12 si contamos la que Minerva encontró debajo de su escritorio esta mañana. Eso es imposible. Yo misma sellé mi despacho anoche. Protestó McGonagall. El castillo la ha dejado entrar, murmuró Flitwick, bajito, con expresión sombría. Hay magia en esta publicación, y el castillo la reconoce. Un silencio pesado cayó sobre todos. Mientras tanto, Lucius Malfoy.
En su mansión, Lucius Malfoy gritaba, destrozaba cosas, echaba espuma de rabia. ¿Cómo se atreven? ¿Quién es el autor? ¿Dónde están sus nombres? ¿Dónde están sus rostros? Nadie sabía. Los libros no tenían firma ni editorial. Su rastreo mágico era imposible. Cada intento de rastreo rebotaba como si el contenido hubiera sido impreso por algún poder mayor que aplasta toda búsqueda. Y lo peor de todo, era que todo lo que decía era cierto. Las fechas. Los nombres. Los rituales. Los pactos sellados con sangre de vírgenes mestizas. Las concubinas Esmeralda. Era su historia, la que enterró bajo generaciones de sobornos y hechizos de olvido. Y ahora estaba, en todas partes. Dumbledore, ese viejo, ¿me está traicionando?, dijo apretando los dientes. Pero algo le decía que ni siquiera Albus estaba detrás de esto. Y tenía razón. En las mazmorras de Slytherin, Selene hojeaba tranquilamente la primera edición del Profeta. Sus ninjas Khan regresaban de nuevos viajes. Más libros habían sido soltados en callejones, ferias mágicas, e incluso una copia en el retrete de caballeros del Ministerio de Magia. Perfecto, pensó. El caos era como una sinfonía. Y ella estaba escribiendo cada nota. Consecuencias inmediatas. El Ministerio de Magia convoca una investigación especial para determinar si los libros deben ser prohibidos, pero mientras deliberan, las copias siguen multiplicándose. Varios estudiantes de Ravenclaw se organizan para crear una sala de debate sobre el libro en la biblioteca, lo cual hace que Madame Pin se amenace con renunciar. Hermione Granger, escandalizada al principio, no puede evitar subrayar pasajes con entusiasmo. Ya tiene 5 hipótesis. Fred y George Weasley ven en este fenómeno un nuevo producto, el resumen prohibido, lo que no te contaron de los fundadores. Y Dumbledore. Dumbledore empieza a sospechar algo. Algo muy inquietante. Algo que no tiene nombre todavía. O rostro. Reacción de los padres de familia. Las primeras cartas comenzaron a llegar a Hogwarts al tercer día de la aparición de los libros. Al principio eran pocas. Luego, decenas. En menos de una semana, más de 100 lechuzas aterrizaban cada mañana en el comedor principal cargando pergaminos con diferentes tonos, desde lo indignado hasta lo francamente paranoico. Mi hija me escribió sobre un libro que detalla prácticas sexuales oscuras entre clanes mágicos, exijo una explicación. ¿Es cierto que la señora Malfoy perteneció a un grupo de concubinas? Mi hijo comparte clase con su hijo. Mi hija de segundo año encontró uno de esos libros en el baño. ¿Qué clase de colegio están dirigiendo? Incluso familias sangre pura de renombre, como los Burke, los Rousie o los Travers, empezaron a enviar quejas, pero estas eran distintas, no indignadas por el contenido, sino por la difusión. Esto pone en riesgo la estabilidad del mundo mágico. No pueden permitir que los niños tengan acceso a información que no entienden, decía una carta firmada por Cassius Burke. Hubo padres que amenazaron con retirar a sus hijos. Otros con demandar a la dirección. Y unos pocos, los más discretos, enviaron cartas con peticiones para obtener copias del libro. No todos lo consideraban basura peligrosa, algunos lo leían como una guía oculta de poder antiguo. Reacción oficial del Ministerio de Magia. Al cuarto día, el Departamento de Regulación de Artefactos Mágicos confiscó 47 ejemplares en una redada improvisada en el Callejón Diagon. Pero cada copia destruida, aparecía de nuevo. Las imprentas mágicas del Ministerio, bajo custodia mágica, se vieron invadidas por misteriosas filtraciones. Técnicos juraban que el texto aparecía sin que nadie lo tocara. Incluso una edición del Profeta Diario fue impresa con 5 páginas del libro Tradiciones secretas de las serpientes incrustadas en sus clasificados. Reunión del Wizengamot. Presidida por la bruja anciana Griselda Marchbanks, y con la presencia de miembros notables como Tiberius Ogden y Amelia Bones, el Wizengamot debatió durante 3 horas si el libro debía ser prohibido oficialmente, con toda posesión considerada delito. Clasificado como texto gris, accesible solo con permisos académicos. Ignorado públicamente para evitar darle más poder.
La propuesta de censura fue rechazada por mayoría, 32-29, con votos sorpresivos de varias familias tradicionales. Prohibir un libro es la forma más rápida de hacerlo inmortal, argumentó Ogden. Además, hasta ahora nadie ha refutado su veracidad. El ministro de Magia, Cornelius Fudge. Cornelius Fudge se hallaba al borde de un colapso nervioso. Primero fue Sirius Black escapando. Luego el rumor de que Lily Potter viva y su esposo muerto James un abusador. Ahora, esto. Ahora concubinas secretas. ¿Quién está manipulando todo esto?, gritó golpeando su escritorio. Un asesor susurró. Hay rumores de que la fuente de los textos está en Hogwarts. Hogwarts. ¿Otra vez? ¿Y Dumbledore qué dice? Niega tener conocimiento, pero no lo ha condenado. De hecho, hay profesores que parecen más interesados que indignados. Fudge empalideció. Si el libro era cierto, podía implicar a demasiadas figuras. Si el libro no era cierto, ¿por qué tantos lo querían leer? Al final, convocó un nuevo comité de crisis. Nombre oficial. Comisión Mágica para la Supervisión de Literatura Subversiva. Nombre real entre los empleados. La Brigada Caza Libros. Consecuencias inmediatas. Padres organizan juntas privadas donde discuten si enviar a sus hijos a Beauxbatons o Durmstrang. Las ventas del Profeta Diario suben un 40%, con teorías, columnas de opinión y resúmenes ilustrados del texto prohibido. El ministerio inicia vigilancia discreta sobre la familia Malfoy, lo que pone a Lucius en alerta máxima. Algunos libros comienzan a mutar mágicamente, cambiando pasajes o revelando nuevos secretos, como si estuvieran vivos. Nadie sabe que Selene los está alimentando desde su imprenta Pocket, usando una variante de magia familiar que recopiló de los rituales de los Malfoy. Y mientras todo arde, Selene Good sonríe, en lo profundo de las mazmorras, revisando los resultados de su más reciente tirada. Azkaban, medianoche. La humedad goteaba desde las grietas en la piedra. La celda 87 tenía un silencio particular. No por falta de gritos, eso era habitual en Azkaban, sino porque su ocupante, Bellatrix Lestrange, había dejado de hablar desde hacía días. Estaba leyendo. Como ese libro llegó allí, nadie lo sabía. Ni los aurores, ni los carceleros, ni los dementores que usualmente drenaban hasta los pensamientos más abstractos. Pero ahí estaba. Un ejemplar de Tradiciones secretas de las serpientes, encuadernado en cuero verde oscuro, las letras grabadas como si hubieran sido tatuadas por fuego. Bella pasó los dedos sobre un pasaje. El cuerpo no es solo un vehículo del linaje, sino también un altar para pactar poder entre iguales o desiguales. La pureza no es cuestión de sangre, sino de dominio. Una risa seca le escapó de la garganta. Dominio, sí. Eso lo entienden pocos. Muy pocos. Sus pensamientos se deslizaron hacia el pasado, un recuerdo viejo y doloroso que aún vibraba en su mente, afilado como una daga. Hace años, en la mansión Black. Antes de casarse con Rodolphus Lestrange, su familia la había prometido a él desde pequeña. Un matrimonio puro, arreglado, impecable. Pero Bellatrix tenía hambre de más. Poder, secretos, dominio. Durante sus años en Hogwarts, descubrió que muchos sangre pura la deseaban. Y ella los dejó acercarse, no por amor, sino para probar quién la merecía. Jugó con los Rousier, tentó a los Mulciber, y uno de los Carrow cayó de rodillas ante ella. Rodolphus lo supo. Se enfureció. Eres mía. Tu honor es mío. Mi poder es mío, le respondió ella con una sonrisa torcida. Y si no puedes soportar lo que hago con él, entonces quítate la varita y termina esto. Porque sin mí, te quedarás en la sombra para siempre. Él no se atrevió. Y la boda ocurrió. Pero el respeto nunca volvió. La herida que no cerró, Severus Snape. Mientras todos los hombres competían por una mirada suya, uno solo la ignoró por completo, Severus Snape. No la miró. No le habló más de lo necesario. Nunca pidió un momento a solas.
Bellatrix no estaba acostumbrada a eso. Ni entonces, ni ahora. En su celda, acariciaba el libro mientras pensaba en él. Snape, murmuró como si invocara a un fantasma. Lo recordaba joven, pálido, con ese andar deslizante y frío, siempre cerca de Lily Evans. Pero no era amor lo que ella le ofrecía entonces. Era poder. Secretos. Ritos que los unirían más allá del cuerpo. Y él. Me ignoraste. Gritó de pronto, arrojando el libro contra la pared, solo para luego arrastrarse hacia él de nuevo como una amante desesperada por una última caricia. Su respiración se aceleró. Las palabras del texto ardían en su mente. Las serpientes verdaderas no desean ser adoradas. Desean ser obedecidas. Bella sonrió. Una sonrisa torcida, oscura y determinada. Y entonces, Bella decidió. Si salía de Azkaban algún día, no iría a buscar venganza. Iba a reclamar lo que era suyo, el conocimiento de las serpientes. Y quizás, hacer que Severus al fin la mirara. Aunque fuera para matarla. Severus Snape, al ver que no podía evitar por más tiempo hablar con Lily sobre ese libro. Noche cerrada, al pie de la casa de los gritos. Las ramas secas crujían bajo sus pies. El aire olía a moho y tierra húmeda. Severus Snape esperaba, envuelto en su capa negra como una sombra más entre la niebla. No esperaba que ella apareciera tan puntual. Pero lo hizo. Lily Evans, o más bien, Lily la viuda Potter, aunque ese apellido le sabía amargo a Severus, llegó con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Su cabello rojo como fuego contrastaba con la penumbra, y sus ojos verdes, tan idénticos a los de Selene, parecían atravesarlo. Habla, Severus. Todo. No hay tanto que decir, dijo él, con voz áspera. El libro. Tradiciones secretas de las serpientes, yo no lo conocía. Selene fue quien me lo mostró. Aparentemente apareció entre sus cosas, según le dijo al director. ¿Y tú te lo creíste?, replicó Lily, avanzando un paso. Severus sostuvo su mirada, sin responder de inmediato. Lily, cuando yo era estudiante, nadie hablaba de las concubinas esmeraldas. Si esas prácticas existieron, no llegaron a mí. Yo era un mestizo, esas tradiciones puras estaban reservadas para familias que se creían por encima de todos. ¿Y ahora Selene está exponiendo eso? ¿Ella publicó eso? Lily bajó la voz, como si el viento mismo pudiera delatarla. No puedo comprobarlo. Pero el contenido del libro coincide con demasiadas verdades que ciertos antiguos linajes preferirían enterrar. Snape suspiró, agotado. Está circulando. Está causando caos. Y no puedo evitar pensar que Selene no está improvisando. Lily se quedó en silencio. Luego desvió la mirada hacia la vieja casa. Es solo una niña. Una niña que tiene un conocimiento de estructuras mágicas que ni yo conocía a su edad, replicó Severus, con un tono que no era juicio, sino miedo contenido. Y tiene tu brillantez. Y parte de mi oscuridad. ¿Y tú crees que ella está haciendo esto sola? No. Creo que alguien la está guiando. Tal vez no directamente, pero sí hay algo o alguien detrás que alimenta esto, o al menos, lo permite. El silencio se instaló entre ellos. Solo el ulular lejano de un búho lo interrumpía. Finalmente, Lily preguntó. ¿Y si está tratando de protegernos, a su manera? ¿Humillando a Lucius Malfoy y encendiendo una hoguera en medio del ministerio? ¿Distribuyendo libros ilegales? Snape sacudió la cabeza. Tal vez lo cree. Tal vez lo hace por nosotros. Pero está cruzando líneas que no tienen regreso. Lily cerró los ojos. Por un instante, la poderosa bruja parecía frágil. Luego volvió a hablar. No quiero que la obligues a detenerse. No aún. Pero quiero estar cerca. Quiero entenderla. ¿Quieres que te diga qué es lo que más me preocupa?, dijo Severus en voz baja, casi un susurro.
que Selene ya nos entendió a nosotros. Y por eso actúa como actúa. No lo hace por ignorancia, sino por conocimiento. Entonces, dijo Lily con tono firme, habrá que estar a su altura. Y con eso, se giró y se alejó, su silueta roja desvaneciéndose entre la niebla como una llama que se apaga. Severus se quedó quieto un momento. Luego miró en dirección a Hogwarts y pensó. Selene, ¿qué estás construyendo? ¿Y cuánto tiempo más podremos seguir fingiendo que aún te controlamos?